Muchísimas gracias, lo primero, por atendernos. Bueno, mucha expectación, hay gente incluso que ha venido sin entrada, que están esperando, haciendo cola en la puerta. ¿Qué le diría esta tarde a toda esa gente que nos está viendo y que tiene tanta expectación por esa conversación que va a haber esta tarde sobre el futuro de la izquierda? Bueno, pues que esto va para largo, que hemos quizá conseguido abrir un debate que era necesario, que quizá los partidos costaba que abrieran ese debate y se ha hecho desde la calle, ya está. Se debe hacer algo mucho más allá, más a la izquierda, ¿no?, del PSOE, para toda esa gente que quizá ha perdido la ilusión, que sigue siendo de izquierda y que... Es que si no los números no dan, o sea, no es una cuestión de egos ni de mesianismo ni de todo lo que se ha escrito estos días, que yo lo entiendo. Se trata de intentar sumar, nunca mejor dicho, para intentar frenar a la derecha y a la ultraderecha. Y que se critique y que se señale a quien lo dice, en este caso tanto Emilio como Sara o como yo, me parece un gran error. Más que nada porque creo que convendría hablar del cómo, no del qué ni del quién. ¿Ilusionado o con responsabilidad de lo que, bueno, de que hay mucha gente en la puerta esperando ahí para escucharle? Mejor que venga gente, que no venga nadie. También yo llevo haciendo actos desde que empecé en esto, hace 10 años, y he hecho actos para 4 personas y para 4.000. O sea, que vengan, pues que llenemos, me parece un honor y una responsabilidad, pero bueno, me lo tomo como uno más, la verdad. Muchísimas gracias. ¿Vale? Gracias, Gabriel. Gracias. Buena tarde. Hasta luego. Bueno, pido un titular. Marga Ferré, Javier Aroca. Marga, ¿cómo lo ves? Buenas tardes. Un titular por lo que acaba de decir Rufián. Antes de empezar el acto ha hablado en exclusiva con malas lenguas. Yo creo que la pregunta que hace Rufián es correcta. Yo creo que los medios le estáis dando demasiada hipérbole a una persona que además ha hecho la pregunta correcta. El acto yo estoy deseando escucharlo, ver cuál es la propuesta hace. La misma semana que el día 21 va a haber un acto también de partidos políticos que quieren relanzar una propuesta de izquierda en ese país. Y me parece que es la conversación necesaria, la conversación pendiente. Y el hecho de que se abra, a mí me parece una buena noticia. El cómo se desarrolla dependerá de muchísima más gente de la que está en ese acto o que vaya el sábado al acto de los partidos políticos. Pero era la conversación necesaria para poder cambiar un malestar que la amenaza de la extrema derecha, pero no solo, indica los tiempos de ese país. Y yo creo que ese país ha construido muchas veces propuestas más ilusionantes que necesitan renovarse y por lo tanto yo esta semana estoy contenta. Por supuesto expectante a ver qué es lo que en qué se traduce y cómo se empuja para que pueda haber una propuesta de este tipo. Pero en cualquier caso, bienvenido el debate y bienvenida las propuestas. Y bienvenido yo el mantra este de los medios y tal, lo he oído tantas veces. Los medios, hombre, tiene pinta de que la gente que está llenando eso, la gente que está comentando eso, los medios, es una propuesta que se ha comentado y se comenta porque hay expectación. Por Esto ya de los medios hoy que lo exageran. Aquí estamos contando lo que hay, imagen de la tarde y muy probablemente mañana pues estará en las portadas la imagen de Rufián. Esto de los medios y tal, me suena la culpa del mensajero y tal. Aroca, titular, a ver. A pesar de lo que haya podido parecer, es noticia, tiene pinta de que es noticia. Intervenciones, yo siempre soy optimista con la izquierda. Lo que pasa es que como soy de esa cultura, pues me hago preguntas, como se le hace al señor Rufián, y me ha encantado la manera que ha tenido de expresarse. Pero claro, desde que surgió este primer empellón del señor Rufián, inmediatamente surgió un nombre. Y que nadie se atreve a decirnos qué pasa con ese nombre. Lo digo concretamente, Yolanda Díaz. Evidentemente al primer momento, el primer minuto, sale Yolanda Díaz y todo el mundo empieza a coser por arriba. No, porque está igual las costuras. Los costureros de la izquierda por arriba, cuando hay que coser por abajo, lo vuelvo a insistir. Y segundo, bueno, ¿esto qué significa? ¿Qué izquierda significa esto? Ya sabemos que es la izquierda del PSOE, pero esa izquierda que se pretende ahora mismo reagrupar como si fuera una melé, yo que soy aficionado al rugby, ¿qué es? ¿Una izquierda revoltosa o una izquierda dócil a la izquierda convencional? Esa es la gran pregunta. O sea, ¿qué necesita la izquierda convencional a su izquierda? ¿Una izquierda dócil que haga lo mismo que ellos o una izquierda revoltosa? Yo me apunto a lo segundo, pero soy una inmensa minoría. Bueno, pues vamos a estar pendientes, acto 6:30 de la tarde, pero hay mucho más y les vamos a contar. Porque, ojo, caso de presunta agresión sexual del DAO, del director operativo de la policía, nada más y nada menos. Y ojo porque el PP ha salido de Entroma en el Congreso. Vamos a ver lo que ha ocurrido, porque ya dan por hecho que Marlaska, dicen que Marlaska lo ocultaba. Marlaska dice, en cuanto nos enteramos, leí la querella y se le dice, o dimites o te echamos. Pero a Marlaska le han dicho, aparte de que estaba encubriendo un caso de presunta violación, cobarde, mezquino, miserable, el Partido Popular en tromba. Vean esto, la diputada del PP es Miriam Guardiola y respondía el ministro Marlaska. Por respeto a las víctimas
víctimas de violencia de género. Usted tiene que dimitir. Se puede ser más cobarde porque usted tapó. Se puede ser un comportamiento más mezquino y más miserable. Son un partido de encubridores, de abusadores y de machistas. Digan fuera de este hemiciclo que el ministro del Interior conocía los hechos y que no actuó. Porque entonces nos veremos en otras instancias. Conocidos, inmediatamente se exigió su renuncia y si no, su dimisión. Le diré claramente, ayer el abogado de la víctima refirió cómo lo habían mantenido en secreto. Pues ya ven, un jefe policial, el número 2 de la policía, y esto que estamos viendo, pregunto Manu Levin, pregunto Javier Aroca, un titular, ¿creéis que el Partido Popular hace lo correcto al decir se ha encubierto, a pesar de que Marlaska dice hemos tomado decisiones cuando hemos conocido la querella y la hemos leído? ¿O ante qué estamos? Bueno, Javier, Manu. Sí. Bueno, empiezo yo. Yo creo que aquí estamos ante la hipocresía del Partido Popular, que sale a pedir la dimisión de Marlaska, que podría ser su ministro, por cierto, perfectamente, por casos de agresiones sexuales equivalentes a los que después desprecian cuando ocurren en sus propias filas, como está sucediendo en Móstoles. Ahora bien, más allá de esa hipocresía y de ese oportunismo, pues por supuesto que habría motivos para plantearse que Marlaska debería salir de este gobierno, pero quizás son otros. Es la masacre de Melilla, es la tanqueta contra los huelguistas del Metal en Cádiz, son los 2.500 policías para reprimir manifestaciones pro-palestinas, mientras tienes a Vito Quiles o a Dani Esteve paseándose impune. Y claro que hay un problema en las cúpulas de la policía, que es un espacio en el que nunca hubo transición. Hay un problema con un sesgo derechista y con un sesgo racista, redadas por perfil racial, por ejemplo, y Marlaska, desde luego, no es la persona adecuada para afrontarlo. Javier. Pues yo no me esperaba que el PP reaccionara hoy con tanta violencia en el caso Móstoles. No me lo esperaba. De pronto escuchar al Partido Popular pidiendo tantas dimisiones y tantas cosas, no me lo esperaba. Y ellos lo comparan con el caso del DAO de la Policía Nacional. Bueno, yo la información que tengo, y no, estos son datos, esto no es opinión, yo soy un opinador, no soy periodista, pero en este caso tengo datos. Y me consta que la información que tuvo el Ministerio, concretamente el director general de la Policía de este asunto, fue a las 6 de la tarde. No, curiosamente, en este caso parece que ha funcionado la justicia. No ha habido filtraciones. El director general lo supo a las 6 de la tarde, por tanto imposible que lo supiera el ministro. Por lo demás, oye, pues que se aclare todo y que desde luego si este señor es un acosador, que caiga sobre él todo el peso de la ley. Ojo, porque vean, momento en el Congreso, esta diputada del Partido Popular, respuesta, ojo, en el caso de Óscar Puente, porque la diputada decía que es vomitivo, no da más y nada menos, ha dicho que vomitaría. Y claro, les recuerdan al Partido Popular el caso como el del alcalde de Móstoles, del Partido Popular, denunciado por acoso. Y dicen más, esto de que el ministro del Interior lo ha encubierto, díganlo fuera del Congreso, entonces se podrán tomar decisiones judiciales para que lo digan en un tribunal. Ha ocurrido este momento tan tenso con Óscar Puente. Señor Puente, si yo fuera una víctima, después de escucharle vomitaría. ¿Cómo hemos llegado a que el jefe de la oposición sea el amigo de un narcotraficante? ¿Se refiere usted a eso? Sabían del acoso del alcalde de Móstoles a una concejal del Partido Popular. Y lo puedo decir aquí y lo puedo decir fuera, sin ningún problema, porque esa es la verdad. Salgan ustedes y digan lo que han dicho del ministro Marlaska y nos vemos en los tribunales. Y van a ver lo que ha dicho el presidente del gobierno, porque también les ha dicho al Partido Popular que tanto exigen en este caso porque encubren al alcalde de Móstoles. Pero antes, esto que estamos viendo ahora mismo es un caso serio, grave, un presunto caso de agresión sexual. Valentina Martínez Ferro, Chema Garrido, ¿qué os parece esto que hemos vivido con mucha tensión en el Congreso? Valentina, Chema. Pues, a ver, yo creo que aquí habría que diferenciar. Estamos intentando comparar dos cosas que creo que son bastante distintas, ¿no? Y, en primer lugar, de lo que estamos hablando es de una agresión sexual. Una agresión sexual comparándola con el caso del alcalde de Móstoles, que no es un caso de agresión sexual con penetración. Perdón, un momentito. O sea, es una agresión sexual con penetración, 17 llamadas, y creo que, francamente, la suerte que va a tener esta señora es que lo tiene todo grabado, ¿no? Con lo cual no es una cosa que probablemente lo conoceremos tarde o temprano con todos los detalles. En el caso de Móstoles es un acoso sexual con acoso laboral también. Pues no quiero decir ni una cosa ni la otra, pero es tan sumamente serio. Una agresión sexual con penetración no es lo mismo que un acoso sexual, y creo que conviene, para poder tener un poquito de raciocinio en el debate, pues no comparar cosas que si las mezclamos hacemos
un de verdad terrible favor a las víctimas y a los A ver, yo por también, alusiones, porque de la misma forma que le decía aquí esto de los medios, raciocino en el debate, es grave, gravísimo. Un caso de presunta agresión sexual es grave también el caso de acoso. Sí, pero no es los dos asuntos son, equivalente. diré más, hay que condenarlos los dos. Sin duda. Lo que no cabe es que en un caso se rasguen las vestiduras y en otro... No, por eso hay que rasgárselas en Por eso este el presidente también. del gobierno decía esto. Y por cierto, en un caso de grabaciones, eso se dice, tiene toda la pinta de que las hay, porque lo han dicho, y yo me lo creo. En el otro también hay unos mensajitos muy lamentables, en el caso del alcalde de Móstoles. Cuidado. Pero una agresión sexual es una pero yo no voy a hacer agresión sexual. equiparaciones. Grave y repugnante un acoso, grave y repugnante una agresión. Esto ha dicho el presidente del gobierno en la India. Desde el primer momento es manifestar su apoyo a la víctima y que efectivamente se retirara de esta responsabilidad al anterior DAO. Y creo que esa doble vara de medir, pues no le vamos a aceptar lecciones a aquellos que cuando tienen estos casos no hacen absolutamente nada, al contrario, lo que hacen es encubrir al agresor y estigmatizar a la víctima. Todavía no sabemos exactamente qué va a hacer el señor Feijóo y qué va a hacer también la señora Ayuso, salvo encubrir, en este caso, al agresor que continúa siendo alcalde de Móstoles. Chema Garrido, Sí, Valentina. Yo creo que sí que hay una diferencia entre lo que ocurrió en Móstoles y lo que ocurrió con el DAO. Y es que el Gobierno de España, el ministro Marlaska, ha tardado menos de 12 horas en cesar a esta persona ante una denuncia que es gravísima. Y la diferencia con Móstoles es que el Partido Popular, la plana mayor de Isabel Díaz Ayuso, ha encubierto al presunto agresor, le sigue defendiendo y encima le preguntaron que cómo ligaba y se burlaron de la víctima. Esa es la diferencia, que en un caso se actúa con contundencia y en el otro se encubre. Vamos a ver lo que dijo Ayuso en el caso del alcalde de Móstoles, porque dijo que es una campaña que se intenta desprestigiar al alcalde de Móstoles. Ella decía esto. Otra campaña con nosotros, no cuenten para desprestigiar, desguazar la vida de una persona. No somos víctimas por el hecho de ser mujeres. ¿Os llama la atención, Valentina, Javier Aroca, que en este caso veíamos un caso fabricado, es una campaña, y ahora lo que acabamos de ver en el Congreso, que se dice que Marlaska tiene que dimitir, porque han cubierto el caso, a pesar de que dice, yo no he cubierto, me llega la querella, la leo y digo, o dimites o te echamos. Valentina Aroca. Lo que pasa es que la querella aquí se presentó en el mes de abril, estamos en el mes de febrero del año siguiente. La presentación y el conocimiento de esta querella, la persona, la policía que ha sido agredida en este caso por el DAO, se lo contó y lo sabe y lo denunció, ni siquiera lo denunció por los canales internos por el miedo que tenía. Por el miedo que tenía y ha pasado directamente a judicializarlo. ¿Pero se lo contó a presentar a quién? Una querella. ¿Se lo contó a quién? No, quiero decir, se lo contó al agresor que le quería denunciar. Eso. El agresor le mandó a un comisario que hoy también ha sido relevado, apartado, y por tanto, claro que se conocía internamente. Aquí hay dos cosas. Si Marlaska no lo sabía, malo, porque que el número 2 del ministerio, el número 3 del ministerio cometiese semejantes actos, estuviese además encubierto por el comisario asesor suyo, que sí sabía que este caso estaba produciéndose, y que entre todos lo que le ofrecieron es ven a verme a mi despacho, que vamos a ver cómo lo podemos arreglar, eso me parece gravísimo, que creo que no es nada comparable con lo del alcalde de Móstoles, por mucho que intentamos pues mezclar el terreno. Eso tenemos un caso en el que se está diciendo que, ojo, nada más y nada menos que Marlaska lo sabía. Entonces no hay pruebas de que Marlaska, ministro del Interior, lo supiera. Lo digo porque yo no sé si lo sabía o no. Si no lo sabe, malo, pero si lo sabe. Sí. Pero si no lo sabe, ¿estamos de acuerdo que es tremendo? Claro, y evidentemente si hay un terremoto aquí es gravísimo también, pero no hay un terremoto. Y ahora mismo, esto de decir que Marlaska lo sabía es una suposición que él ha negado. No solamente le dice que lo ha negado, es que dice que el propio abogado de la víctima lo estaba llevando con cautela y él no lo sabía. ¿Por qué esparcir esto de que Marlaska lo sabía? ¿Qué se pretende? Y pedir la dimisión cuando se mantiene la dimisión de Marlaska. Javier Aroca, cuando está el alcalde de Móstoles ahí. Primero quiero decir una cosa. En estas cuestiones con relación a sexos sexuales, el empate no existe. No existe. Aquí nada más que hay dos posibilidades. O vencemos los demócratas y los amigos y los defensores de la libertad sexual de las mujeres y los otros. Pero ahora cada uno tiene su historia y su hoja de servicio y su trayectoria. No me voy a remitir a Nevenka, por ejemplo, pero podría hacerlo, pero no lo voy a hacer.
Por tanto, se puede especular con que si el señor ministro lo sabía o no, aunque parece que los datos indican lo contrario, porque ya he dicho antes que por primera vez parece que la justicia ha funcionado desde el punto de vista de que no ha habido filtraciones, y hasta ayer en la Dirección General de Policía no se supo la existencia de esta querella, hasta ayer. Luego, por tanto, el ministro, salvo que tuviera algún tipo de información, no sé si celestial o de algún tipo, pues no lo sabía tampoco. Pero bueno, lo que sí tenemos claro, lo primero es especulación. Si el señor ministro lo sabía o no, pero lo que sí sabemos, claro, y no es especulación, es que la señora Díaz Ayuso estaba absolutamente al tanto de todo lo que había ocurrido en Móstoles. Y, por cierto, un dato importante que también diferencia, aparte de los que ha dicho antes Chema Garrido, de un caso a otro. Hasta ahora nadie se ha ensañado con la víctima, con la funcionaria de la policía, nadie. En el caso de Móstoles, todo el Partido Popular salió en tromba a decir que esta señora era de todo menos una víctima habilitada para defenderse en un caso clarísimo, en mi opinión, de acoso sexual. Permitidme, porque lo que tenemos ahora mismo es el ministro dice yo no lo sabía, en cuanto lo supe leí la querella, se le dice o te vas o te echamos. Esto por una parte, el abogado dice lo mantenía con cautela, y tenemos por otra, claro, el mismo Feijóo que dice que en el caso de Móstoles que vaya a los tribunales la supuesta víctima. En este caso dice que España se cae a pedazos con lo de el jefe policial de la presunta violación. Esto ha dicho Feijóo en este caso ahora. España se cae a pedazos. ¿Qué más puede ocurrir? La semana pasada el ministro del Puente, esta semana el ministro Marlaska, más todo lo relacionado con el presidente del gobierno. Es que es una situación que describí esta mañana. España se está cayendo a pedazos. Y este es el mismo Alberto Núñez Feijóo que en el caso de Móstoles, que dice no se ha podido probar que vaya a los tribunales la denunciante, es concejala ya del Partido Popular. El mismo Feijóo. En otro caso, el de su partido. El Partido Popular de Madrid investigó, no se archivó. Y después de investigar, ha considerado que no había indicios suficientes y racionales para actuar. No está probada esa conducta y, por lo tanto, pues queda, por supuesto, en la vía judicial. En un caso y en otro. Marga, ¿qué está ocurriendo aquí? Está ocurriendo por parte que, bueno, por supuesto, una manipulación política del caso muy grave, porque yo quiero aprovechar para decir una cosita si puedo. Y aquí lo que importa es la mujer que ha denunciado, el valor que tiene el denunciar ni más ni menos que al jefe de la Policía Nacional. Pues estamos hablando más de la Policía Nacional, es que el mensaje ha sido terrible, que se permitan estos actos en la cúpula de quien debe protegernos. A mí me parece que esto va más allá de un caso individual, no son casos aislados, son casos que se refieren a estructuras que permiten o toleran ese tipo de actuaciones. Ahora, lo del Partido Popular ya es de traca, porque hacerse la víctima cuando, no solo desde casos tradicionales como el de Nevenka, sino en el caso de Móstoles, lo que hace es negar algo que yo quiero dejar claro en la televisión pública. No existen las denuncias falsas por parte de las mujeres en los casos de agresión sexual. Y estos son datos. Los datos nos dicen que cuando una mujer denuncia suele ser cierto. Solamente el 0,001% de las denuncias que las mujeres presentan pueden tener indicios de que no son ciertas. El resto, la inmensísima mayoría de las veces que una mujer denuncia, es verdad. Con lo cual, lo que ha pasado en Móstoles merece toda nuestra solidaridad, igual que la mujer que con toda su valentía está señalando a alguien tan poderoso como el jefe de la Policía Nacional. Yo desde aquí, por si me está oyendo, que sepa, como hemos dicho siempre en España, que no está sola y que gracias por su valor ahora le denunciará a gente poderoso que utiliza su poder para hacer algo tan asqueroso, tan horrible, tan vomitivo, insisto, como lo que ha hecho el jefe de la Policía Nacional. Bueno, ojo, porque datos del caso. Es un caso gravísimo. Estamos hablando de un jefe policial que, según la denuncia, aprovecha su posición de poder para violar presuntamente a una agente. Y es especialmente espeluznante. Luego está el debate político de si un caso de este tipo se utiliza para hacer politiquería o qué, pero el caso es grave. Vean estos detalles. En 3 ocasiones, la víctima del ex número 2 de la policía, José Ángel González Jiménez, habría expresado su no consentimiento a mantener relaciones sexuales. La víctima rechaza de forma expresa. Le dice que se está negando. De forma reiterada, expresa y nítida rechaza. Así lo recoge la querella en la que se le acusan los delitos de agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas, malversación de caudales públicos con el agravante de abuso de superioridad. Se enfrentaba a la máxima autoridad y la víctima estaba totalmente aterrada. La violación que se denuncia se produciría el pasado 23 de abril de 2025
2025 en la vivienda que tenía el director adjunto operativo de la Policía Nacional por el mismo cargo que utiliza como intimidación durante la agresión sexual. Oye, que soy el DAO. Según la querella, la víctima ya en casa y en pleno ataque de ansiedad sufre acoso telefónico. Llega a recibir hasta 17 llamadas y diferentes mensajes intimidatorios. Estas gilipollas, borrica. Me recrimina lo que le he hecho y manifestándome que él nunca me haría lo que le he hecho yo de dejarle tirado. Un mes después, el acoso continúa desde su teléfono personal y también desde 2 de los terminales de sus despachos oficiales. Antes nunca había pasado. El que me negaras el sexo. Vete a la mierda. Vete a la mierda. Me arrepiento de haberte conocido. Eres lo peor que me ha pasado. Ven a verme, a ver qué te puedo dar. Es entonces cuando el ex número 2 de la Policía Nacional y su asesor intentan comprar su silencio mediante coacciones. Y él fue el que le ofreció el puesto de trabajo que quisiera en la policía para que callara y olvidara el asunto. Cuando la víctima manifiesta su intención de denunciar los hechos. Y el ministro del Interior dice: en cuanto nos enteramos, actuamos. Antes no lo sabíamos. Lo ha dicho así Marlaska. No lo he tocado. El propio abogado manifestó que lo mantuvieran en secreto y una vez leída la querella, inmediatamente la petición de renuncia. Y ahora es el momento de la justicia y también de todo el respaldo, evidentemente, a la víctima. Van a ver a continuación enseguida Tellado, que ha hablado de que es algo de encubridores, el gobierno tapa, es asqueroso, da náuseas, pero antes os pido un titular sobre esto. Alberto, Javier Aroca. A mí sí me parece verosímil que Marlaska no supiera nada y desde luego yo creo que ese aumento de decibelios que hemos escuchado en la bancada del Partido Popular diciendo que Marlaska es un encubridor, creo que se debe sobre todo a lo que ha pasado con el alcalde de Móstoles por una parte y también al aliento en el cogote que siente el Partido Popular desde la bancada de Vox. Dicho lo cual, yo estoy de acuerdo con Valentina, es verdad que si Marlaska no sabía, también tenemos un problema porque era un cargo de máxima confianza del Ministerio de Interior, nombrado por el propio Marlaska y que Marlaska se había esforzado en evitarle la jubilación para que pudiera seguir en su puesto unos cuantos meses más. Javier. Sí, yo también creo que cuando se demuestre lo que se tenga que demostrar, pues claro que caben exigir responsabilidades políticas de todo tipo, claro que sí. Pero mientras que se ocurra lo que convendría, si todos estamos en contra de esta violencia que sufren las mujeres, es tener un debate equilibrado. Porque claro, si unos se lanzan al cuello del otro cuando les interesa a ellos, pero en otros casos guardan silencio, yo empiezo a dudar de las verdaderas intenciones de defensa de los intereses de las mujeres por parte de los actores. Por otra parte, bueno, el señor Marlaska, yo creo que en un exceso de confianza, quizá políticamente no ha estado lo más brillante posible, porque claro, vincular tu decisión de continuidad en el ministerio al respaldo o no respaldo de la víctima es complicado, sobre todo cuando estamos viendo, por ejemplo, algo que yo lamento, y mira que son compañeros de profesión o de mi exprofesión, yo lamento mucho los paseos mediáticos de los abogados, el que sea este y otros más, por los platos de los medios de comunicación. Creo que eso no es bueno ni para el derecho ni para la defensa justa de cualquier víctima de cualquier delito. Esto ocurría en sede parlamentaria, ojo, porque Tellado hoy ha sacado el catálogo de las palabras gruesas y van a ver que después la bancada del PP, golpeando incluso los escaños, pedían dimisiones. Tellado. Son ustedes encubridores de presuntos delincuentes. Pudren todo lo que tocan. Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul. Todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación. Mire, vaya feminismo asqueroso el de esta izquierda. Y van a ver enseguida cómo se pedía la dimisión, incluso se ha montado ahí una algarada en el Congreso que van a juzgar. Pero antes os pido un titular. Chema Garrido, Valentina. Sí, Miguel Tellado no tiene decencia, porque hace estas palabras cuando está permitiendo que el Partido Popular, dirigentes del PP de Madrid, se rían de la víctima que ha denunciado acoso. Es decir, el PP lo primero que tiene que hacer es pedir que no se rían de la víctima que ha denunciado acoso en Móstoles. Yo lo que creo es que seguimos equiparando un acoso con una agresión sexual con penetración. Esto es que creo que como yo soy mujer y en esto la diferencia en que haya penetración o no, pues a lo mejor no es tan importante, pero lo es. Hombre. Lo es. ¿Que se rían de ella? ¿Cómo? ¿Que se rían de ella? No, en absoluto. No, Vale. No estamos hablando de la víctima. A la de Móstoles, por supuesto, que
hay que investigar ese caso hasta el final y ha denunciado, tiene que llegar hasta el final y quien tenga, si el alcalde de Móstoles se tiene que ir, que se vaya. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero lo que eso no exime es que estamos hablando de la Policía Nacional. Es decir, quien tiene que estos casos denunciarlos y quien tiene que investigarlos. Es que esto es muy fuerte, es muy grave. Un alcalde, desde luego, sin duda, todo el reproche que se le puede hacer y toda la denuncia, pero no intentemos minimizar lo que ha pasado con el número 2 de la Policía Nacional y el ministro que quiero hacer dos política. preguntas. Una, ¿alguien ha minimizado el caso de la policía en esta mesa? Esa es una. Otra, igual se está minimizando precisamente lo de Móstoles al decir que no hay rangos. Dicho de otra manera, ¿es condenable lo de Móstoles? Sin duda. ¿Es condenable lo de policía? Más. Pero es condenable, ¿no? Es condenable, sin duda, pero creo que no debemos equiparar. A lo mejor se minimizan otros casos, porque hemos visto, por ejemplo, como el PP de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha minimizado las denuncias a Julio Iglesias, que ahí parecía que había impunidad. Como también ha hablado de Plácido Domingo, ahí también se minimiza a la víctima. Aquí es que parece que al Partido Popular solo le importa si las víctimas son de algún dirigente del PSOE o de algún dirigente del Gobierno. Yo lo que estoy pidiendo es contundencia contra todos estos casos. Yo en mi caso creo particularmente que avanzaremos como sociedad cuando condenemos igualmente, sin politiquería, el caso de un presunto acoso y el caso de una presunta agresión. Avanzaremos mucho como sociedad, sin establecer rankings. Son condenables. Bueno, rankings, lo mismo que la manada, tampoco es lo mismo una agresión sexual de verdad, sufrida por uno. Insisto, y pues evidentemente la manada, y podemos sacar... Claro, es que no es lo mismo que sufrir una violación que sufrir 5. ¿O no es condenable todo? Que es una materia seria. Gracias. Dicho esto, por favor, vean por qué se pedía la dimisión de esta forma. Esto ha ocurrido en el Congreso. Señores diputados del Grupo Popular, señores diputados y diputadas del Grupo Popular, dejen de maltratar el mobiliario de la casa y la imagen de esta institución. Dejen de maltratar el mobiliario por los golpes. Manu Levin. Sí, bueno, esta es que imagen, claro, efectivamente, ¿qué te parece? Pues es que ¿Esto es frivolizar lo que está ocurriendo o qué estamos viendo ahí? No, pues efectivamente estoy de acuerdo que es un poco difícil de vender, salir a morder con palabras gruesas con este tema de la policía mientras estás encubriendo y mientras estás intentando que no caiga el alcalde de Móstoles, que está envuelto en un caso también de agresión sexual y que no es la primera vez. Es decir, el Partido Popular, Ayuso, por ejemplo, ya salió a defender a Luis Rubiales, salió a defender a Julio Iglesias, defiende a Donald Trump y le da medallas. Donald Trump, que es un violador, un pederasta, defiende ahora al alcalde de Móstoles. Es decir, parece que defender a presuntos maltratadores y agresores sexuales es su deporte favorito, y más allá de si son o no de su partido, porque es un posicionamiento general antifeminista. Dicho esto, por dar una nota positiva o un marco político a esto, porque efectivamente la violencia machista y la violencia contra la libertad sexual de las mujeres es un problema estructural, si estamos hablando de todo esto en los medios de comunicación a día de hoy, también es en gran medida gracias al trabajo que ha hecho en este país el movimiento feminista y gracias al trabajo que hizo el Ministerio de Igualdad en la anterior legislatura con la Ley de Libertad Sexual, que dio herramientas a las víctimas de violencia machista y de agresiones sexuales para poder denunciar, y no solo denunciando, también para tener garantías y para tener protección. Así es como se cambian las cosas, a pesar de las hostias que te lluevan. Dicho esto, por cierto, antes decía Javier Aroca, el ministro ha dicho que si la víctima considera que él, como ministro, no ha estado a la altura, él renunciaría. Casi igual que el alcalde de Móstoles. Marlaska. Marlaska. La víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré. Cuando salgan de aquí, tomen buena cuenta de lo que hace este ministerio, este gobierno, y tienen localidades cercanas a Madrid donde podrán actuar. Me refiero evidentemente a Móstoles. Bueno, estamos pendientes de la última hora porque en Móstoles, con el caso del presunto acoso, el alcalde sigue, pero cuidado, estamos pendientes esto del clan de los pocholos, que ahora les vamos a contar. Vamos a ver, Esther Alcázar, ¿qué ocurre? Porque sigue la cascada de dimisiones en el entorno del gobierno de Ayuso. ¿Qué ha pasado? Esther Alcázar, cuéntanos.
Pues Jesús, el último que ha dimitido es Antonio Castillo, que los medios pues hablan de que es el gurú de esos llamados pocholos. ¿Quién es esta persona? Es el director artístico del Ballet Español de la Comunidad de Madrid. ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Pues fuentes afirman que es una persona muy influyente en la Consejería de Educación, concretamente una persona muy cercana a Emilio Viciana. Recordemos, el consejero de Educación que cesó Isabel Díaz Ayuso el lunes, pero además más dimisiones que conocimos ayer. 3 diputados de la Asamblea de Madrid, muy cercanos también a Emilio Viciana, dimitieron. Todos han dicho que ha sido por coherencia. ¿Qué dice la Comunidad de Madrid de todo esto? Pues Jesús le quita hierro. Los pocholos, dicen, hay rebelión de los pocholos, hay dimisiones en el gobierno de Ayuso. ¿Qué está ocurriendo aquí, Javier Aroca, Alberto Fernández? Porque estamos hablando de otra renuncia. Este de hoy le llamaban el Rasputín. Ahora van a ver un documento que tiene su miga con los pocholos, el Rasputín, Miguel Ángel Rodríguez de Ayuso. Aroca, Alberto, ¿qué está pasando? Que en una crisis ya de gobierno y también parlamentaria y por supuesto política con mayúscula, de una señora tan bien avenida en los medios de comunicación y en la política como Isabel Díaz Ayuso, se diga que está amenazado por el clan de los pocholos, ya suena a cachondeo o a discurso colombiano. No sé a qué suena, porque claro, es que no es serio. No es serio que digamos que el gobierno de Madrid y su presidenta omnipresente, por cierto, también en esta casa, pues esté amenazada por los pocholos. Pero ¿quién diablos son los pocholos? O si me lo permitís con otras palabras más rústicas, ¿quién coño son los pocholos? Pues ahora te lo vamos a contar, para tener al gobierno cogido por los cataplines, a la señora Díaz Ayuso atemorizada, que con los guasques no habla, y no hay nadie de la prensa de regadío que se atreva hoy a ponerle el micrófono o la pluma a la señora Díaz Ayuso para que nos explique qué es eso que pasa en Madrid. Porque ¿en cuántos parlamentos regionales de España hay un caso que te dimitan 3 diputados, varios de tu gobierno, y encima que se llamen los pocholos? Dicho esto, a ver, más allá del clan de los pocholos, ahora vamos a responder a Aroca, por favor, es que suena cachondeo de los pocholos. Viene precedido de que, ojo, cae el consejero de Educación. Poca broma, educación en una comunidad donde está habiendo polémica con las privatizaciones. Pero es que, Alberto, estamos en lo cierto, ha habido varias renuncias de consejeros y se dice es el clan de los pocholos y Miguel Ángel Rodríguez no los tenía controlados. Pero poca broma, estamos hablando de consejerías, estamos hablando de dinero, de diputados. Eso, de dinero. Te pido un titular y vamos a ver enseguida quiénes son los pocholos y Rasputín. Dicen que era gurú de Ayuso. Un titular, Alberto, y vamos a ese documento enseguida. Cuando dimite el consejero, cuando se le aparta, dimite, es verdad que luego hay una cascada de personas de su entorno de plena confianza que son también los que se marchan. Ahora veremos quiénes son los pocholos, pero es verdad que quien ha dimitido ahora, en última instancia, el director de ballet, es la persona que supuestamente habría contribuido a ponerles en ese lugar y con esa confianza. Pero aquí yo creo que estamos ante una noticia de máxima normalidad. Hay una reforma que se trata de hacer a nivel de las universidades en la que se fracasa y lo que se hace simplemente es apartar a las personas que estaban al cargo para poner a otra persona a ver si es capaz de llegar a un entendimiento en una materia tan importante y tan esencial como es la educación. A ver si vas a hacer como lo que tú harías, por ejemplo, en Telemadrid, esta noticia máxima normalidad. Oye, cae un... O pocholo. Bueno, que se habla de esto. Pero lo que te dice la Comunidad de Madrid... Pero es que lo que te dice la Comunidad de Madrid... Lo que te dice dicho esto, es noticia. Estás conmigo que es noticia, ¿no? Lo que te dice la Comunidad de Madrid es Pero que... puedo preguntarte si es noticia el hecho de que renuncien varios diputados, caiga el consejero de Educación o... Bueno, vamos a verlo, en fin. Vean, los pocholos, Rasputín y, ojo, gente que cae en el gobierno de Ayuso. Unos porque los echan, otros porque se van. Vean. Muy normal. Rebelión interna en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. 3 diputados de Ayuso dimiten como protesta por el cese del consejero de Educación. Queremos reforzar el trabajo de esta consejería. Diputados que forman parte del Círculo Joven Popular de la Asamblea de Madrid, conocidos como los pocholos, un término acuñado según varios medios por los propios populares para referirse a este grupo de políticos por su aspecto fijo. Ya se fue con un niño pijo. Treintañeros de perfil conservador y en este caso cercanos al recién cesado exconsejero de Educación Emilio Viciana. Estos 3 pocholos dimitían tras conocer la noticia. ¿Me preocupa la dimisión de los diputados? Nada. Una oleada de renuncias que iniciaba el portavoz de Educación Pablo Pose. Quería anunciarles que en los próximos minutos renunciaré a mi acta de diputado. Seguido de la portavoz de Asuntos Sociales Mónica Lavín y la de Juventud Carlota Pasarón, todos ellos vinculados a Rasputín. El
el alias de Antonio Castillo Algarra, un reconocido dramaturgo sin cargo en el gobierno madrileño. Apoyamos al nuevo talento. Y entre bambalinas aconsejaría sobre las políticas de educación y cultura regionales. Con Isa. Muy cercano a la presidenta madrileña hasta ahora, tras dimitir como director artístico del Ballet de Madrid, según el diario.es, por razones de coherencia política y por completo ajenas al ballet. Cargando en este giro dramático contra el jefe de gabinete de la presidenta madrileña. Señores, ¿no les da vergüenza publicar simplezas al dictado de Miguel Ángel Rodríguez? Sumándose al show. Los teatros no cierran. De la gran crisis interna que vive el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Javier Aroca, ¿te ha quedado claro, Ayuso, y quiénes son los pocholos? No me ha quedado claro. Porque aquí lo que está viendo, pero es serio. A ver, Alberto dice que es normal lo que está pasando. Bueno, yo creo Alberto que no. Javier Aroca, ¿es normal esto? Porque me... hay gente que está perdiendo su cargo y estamos hablando de fondo lo que pasaba en la Consejería de Educación y en materia de educación. A mí me resultaría realmente inquietante, aparte de humorístico, que en la Asamblea o el Parlamento de mi comunidad autónoma o de mi país pues estuviera gravemente amenazada por una plaga que se llamara los pocholos. Me parece que es de un ridículo. No sé si los pocholos son un clan, el otro son los cayetanos, los otros son los mostoleños, no lo sé. Yo creo que esto me suena muy raro, porque claro, y de aquí hay una clave de jurdó, de pasta, ¿no? De dinero, como queráis, de parné. Y ¿qué se está jugando el gobierno de esta señora y sus pocholos con la privatización de la educación, esa es la clave, en este caso superior? La privatización. Es que yo creo que aquí lo que hay es un manejo a ver qué clan, no sé si los pocholos o otros, se quedan con los pingües beneficios que va a obtener determinados sectores de la oligarquía madrileña con la privatización de la sanidad, de la educación y en este caso de la sanidad superior. Esto es un escándalo para los trabajadores y por las clases más humildes de Madrid, que estén en manos de los pocholos. Enseguida conecto con Antón Losada, pero antes Alberto, claro, aquí no es presuntamente, vamos a decir, el caso no es que los culpables fueran los pocholos se van. Porque ha caído el consejero de Educación. ¿Y qué papel puede tener aquí Miguel Ángel Rodríguez? Están enfadados también con Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez. Te pido un titular y conexión con Antón Losada. Alberto. Pues por tranquilizar a Javier Aroca, los pocholes no son una amenaza, sino que simplemente así se ha bautizado el nombre de las personas más cercanas al ya ex consejero, que son las que por coherencia y que trabajan con él mano a mano, eran de su máxima confianza, también han decidido marcharse. Todo esto viene por un fracaso. Todo esto viene por un fracaso, una reforma que era muy importante para Isabel Díaz Ayuso y que le ha generado fricciones con los rectores de las universidades. Ese es el motivo. A partir de ahí, solo por puntualizar lo que tú decías, Jesús, Miguel Ángel Rodríguez, ¿qué pasa? Bueno, aquí pasa que Miguel Ángel Rodríguez, que es la máxima influencia para Isabel Díaz Ayuso, resulta que también se decía que esta persona, el director del ballet, también era una influencia cercana a Ayuso, que había chocado con Miguel Ángel Rodríguez y que de ahí también su salida de todas sus responsabilidades dentro del gobierno. Antón Losada, profesor, materia para preguntarte, una tarde en la que estamos pendientes, Antón, del acto de Rufián, 6:30, no ha empezado todavía, estamos al tanto. Y, ojo, primero esto, ¿qué está ocurriendo aquí? De lo que se habla fundamentalmente es de parné, de presupuestos, por ejemplo, educativos, de presupuestos de cultura, más allá de esto que queda muy exótico del clan de los pocholos. Hablamos del poder de Ayuso y del PP de Madrid, ¿o qué, Antón? Buenas tardes. Bueno, hola, buenas tardes. Dentro de la tradición de gobierno del Partido Popular en Madrid, esto de tener bandas o clanes organizados que se pelean por el control de los recursos públicos es una tradición. Yo diría que es incluso una normalidad. Podríamos hablar de cierta normalidad pochola dentro del Partido Popular y su manera de gobernar en Madrid. Acuérdate con Esperanza Aguirre, esa lucha a muerte por las contratas públicas entre Ignacio González y Granados, entre los dos vicepresidentes. Había dos clanes que se disputaban las obras públicas y todo lo que acompañaba las obras públicas. Ahora parece que hemos agotado ya el campo de las obras públicas o está demasiado vigilado y estamos en el ámbito de la educación, y ahí parece que efectivamente el conflicto es un conflicto de poder. Esto no es el fracaso de ninguna ley de universidades, esto es un conflicto de poder que tiene dos patas. Una, la pata económica y la pata del control de las universidades, y dos, la pata de la corrupción. No olvidemos que estos que se van, los pocholos, el clan de los pocholos, fueron los que con mucha rapidez y a mi juicio con muy buen criterio trasladaron a la Fiscalía esos centros de FP que se han construido en Madrid sin que se hubieran licitado públicamente, que se fueron contratando por cachitos, por contratos menores, separándolos y troceándolos, cuando la ley dice claramente que una infraestructura como esa debe licitarse en un único contrato. Eso está siendo investigado ahora por la Fiscalía. ¿Quién estaba en el equipo de la Consejería cuando se hizo eso? Por casualidad, Zarzalejo, la nueva consejera
la nueva consejera de Educación. Así que no es solo un problema de modelo, un problema ideológico, un problema de vosotros sois pijos, pues anda que vosotros parecéis cayetanos, o si es una cosa entre los Pocholos y los Rodríguez, o los Pocholos y los Marolos, que no sé muy bien cómo llamarle a los partidarios de Mar. No, aquí estamos hablando de recursos públicos, estamos hablando del modelo de universidad y estamos hablando de un caso que todavía está por aclarar, que es la construcción de manera, vamos a decirlo solamente irregular, de varios centros de formación profesional sin que fueran licitados en contrato público como era y como establece la ley. Antón, te quiero preguntar también por el acto de Gabriel Rufián con Emilio Delgado y Sara Santaolalla de esta tarde. Va con algo de retraso, tenía que empezar 6:30, todavía no ha comenzado. Ahora vamos a conectar. Hemos hablado con Rufián. ¿Crees que debe ocurrir algo a la izquierda del PSOE? ¿Qué síntomas te da este acto de esta tarde? Hay mucha expectación en la sala Galileo Galilei de Madrid. ¿Qué titular le pondrías a esto? Rufián, Emilio Delgado, modera Sara Santaolalla. Bueno, el titular puede ser que algo se mueve en la izquierda, que ya era hora. Algo se mueve a la izquierda del Partido Socialista. Y a lo mejor el contratitular es algo debería empezar a moverse también el Partido Socialista para sacar al votante progresista, al votante de izquierdas, de la apatía que han registrado las últimas convocatorias electorales. El gran problema de la izquierda, tanto en la izquierda del PSOE como en el PSOE, ha sido que sus votantes, una parte de sus votantes, han decidido quedarse en casa. Ni la izquierda del PSOE ha sabido recoger a los del PSOE, ni el PSOE ha sabido recoger a los votantes de la izquierda del PSOE. A mí que haya actos, que la gente habla, que la gente intercambie ideas, me parece muy bien y me parece muy oportuno. Y además me parece el momento. Lo que no va a servir de nada si el proyecto, cualquier proyecto que se quiera articular desde la izquierda de cara a unas elecciones, hipotéticas elecciones generales, sean estas cuando sea, debe ser algo que se desarrolle con tiempo y no algo montado a prisa y corriendo porque alguien ha convocado elecciones. Manu Levin, ese acto que está ahora mismo, hemos estado ahí en el backstage, por así decirlo, en la recámara con Gabriel Rufián, todavía se está preparando para que empiece el acto, pero os pido un titular. Manu, Antón Losada. Sí, Manu, bueno, sobre este acto. Hablabas de que no ha empezado puntual, esto es España y la izquierda encima. Bueno, son y 34, llevan 4 minutillos. Está complicado, sí. Bueno, se hablaba antes de las expectativas que genera o no este acto. En realidad el propio Rufián ha sido el encargado, lo escuchábamos antes, de bajarle, digamos, las expectativas al acto. Ha dicho que no hay ningún plan, que no hay ninguna propuesta, digamos, concreta, sino que solo es un debate sobre lo que le necesita la izquierda en España. Eso es un marco interesante. Estamos viendo señal en directo, de la sala. Manu, yo creo que ese marco es interesante, que necesita la izquierda en España, y yo pienso que lo primero que necesita es sacudirse el miedo y no armar ningún proyecto en base al miedo, que es un poco, yo creo, lo que hay aquí detrás de esto, es la pulsión que hay detrás de esto, ¿no? Lo decía el propio Gabriel Rufián en algunos titulares que yo he leído esta semana, por ejemplo, uno donde decía: yo soy independentista pero tengo miedo, que de alguna manera significa yo tengo unos principios, tengo unos valores, pero estoy dispuesto a dejarlos a un lado porque tengo miedo. Yo cuando veo esos mensajes y cuando veo en general el intento, digamos, de disciplinar a la izquierda, empujando a la unidad en torno al mal menor, me acuerdo de una persona estos días, me acuerdo de José Luis Sampedro. ¿Recordáis? José Luis Sampedro hablaba de la trampa del miedo y hablaba de que gobernar en base al miedo es muy eficaz, porque si amenazas a la gente con degollarla y luego no la degüellas, pues puedes explotarla y puedes azotarla, y que el miedo paraliza y que el miedo hace que no se reaccione. Bueno, ¿cuántos años llevamos con eso en España diciendo que va a ganar la derecha, va a ganar la derecha? Yo creo que hay que salir de ahí. Antón. Bueno, a mí, sinceramente, yo creo que lo más importante no es si se celebran o no se celebran este tipo de actos, sino para qué se celebran. Yo creo que en este momento lo importante a la izquierda del PSOE, también el PSOE, pero en ese espacio, que es de lo que estamos hablando ahora, a la izquierda del Partido Socialista, yo creo que la pregunta que tienen que intentar contestar todos es ¿por qué no estamos recogiendo el voto que deberíamos estar recogiendo? Al PSOE se le están yendo votantes a la abstención y a Vox, también algunos a Sumar y algunos a Podemos, pero no tantos como deberían írseles. Y el problema del PSOE es que no está haciendo políticas suficientemente de izquierdas. No creo que el miedo sea el motivo por el cual los votantes del PSOE se vayan a su casa, se vayan a la abstención. La pregunta que tienen que hacerse en Sumar, en Podemos, también en otras formaciones, aunque seguramente menos, porque ellos sí están recogiendo ese voto. El BNG sí está recogiendo ese voto. Bildu sí está recogiendo ese voto. La Chunta aragonesista sí está recogiendo ese voto. La pregunta es, ¿por qué no se está recogiendo el voto que claramente está perdiendo el PSOE a su izquierda? ¿Por qué ese voto se va a la abstención? Y yo creo que tiene que ver con
una cuestión de claridad en el proyecto, de armar un proyecto que sea creíble y que tenga garantía de continuidad, que no sea simplemente una coalición con fines electorales que al día siguiente a las elecciones o 15 días después de las elecciones se vuelve a romper y cada uno a su casa, y también claridad en el liderazgo. Dice Yolanda Díaz estos días que no es una cuestión de nombres. En política siempre es una cuestión de nombres. ¿Los programas son importantes? Sí, pero los liderazgos y las personas que se presentan son la cara de esos programas. La gente no vota programas en abstracto, la gente vota a las caras que representan y se comprometen a cumplir esos programas. Antón, te quiero pedir un titular por noticia del día. Ojo lo que ha ocurrido con el jefe policial número 2 de la policía y ese caso de presunta agresión sexual. Hemos visto pues un clima bastante crispado en el Congreso del Partido Popular pidiendo dimisión. El presidente del Gobierno ha reprochado que el PP encubre al alcalde de Móstoles en un caso de presunto acoso. Te pido un titular, Antón, sobre esto, un titular, ¿eh? Pues yo creo que el Partido Popular, Jesús, sigue en esta estrategia absurda de empatar en el desastre. Ellos tuvieron la dana y toda la estrategia era que Adamuz fuera la dana del PSOE. Ellos tienen el alcalde de Móstoles y ahora toda la estrategia es demostrar que esto es incluso más grave que lo del alcalde de Móstoles. Yo no voy a entrar en el juego de qué agresión sexual es más grave. Yo supongo que si le preguntamos a la víctima o a las víctimas seguro que no hacen este tipo de distinciones. Todas las agresiones sexuales son graves, todas son condenables, todas deben ser perseguibles. Pero lo que diferencia un caso del otro es el grado de encubrimiento. En el caso de Móstoles hay grabaciones que nos acreditan que el partido intentó encubrir lo que pasó. De momento, en el caso del Ministerio del Interior, no. Antón, profesor, gracias, cuídate. Boas, estamos pendientes. Riguroso, directo, malas lenguas. No te lo pierdas, Antón, sigue con nosotros. Estará luego Ecaizer. Vamos a conectar con Villarroya. No te lo pierdas porque Villarroya, hoy han nombrado a Villarroya, han nombrado a los amos del Cortijo, un ministro del Gobierno. La ha copiado a Villarroya lo de los amos del Cortijo. El villarroyismo ha llegado al Congreso de los Diputados hoy. Van a ver qué ministro. Ya lo anticipo, Óscar Puente. Ha citado a Villarroya, los amos del Cortijo, va a estar Villarroya porque le pide copyright. Pero claro, estamos pendientes en este programa de la última hora. Vamos a ver qué pasa en ese acto Sala Galileo Galilei Madrid. María Espínola, debe comenzar el acto. ¿Qué ocurre? Rufián, Emilio Delgado. Pues Jesús debería haber arrancado. Sí, Jesús debería haber arrancado ya ese acto, pero es que hasta ahora quiero que vean la imagen aquí a las puertas de esta sala, toda esta gente todavía que falta por entrar, muchísima gente incluso al otro lado de la acera, porque como os decía anteriormente, ha venido gente sin entrada, que bueno, ha querido venir para ver si tenían la suerte y se podían colar, pero les digo que la sala está completa, aforo completo. Esa reunión, ese diálogo que va a tener lugar esta tarde entre Gabriel Rufián y Emilio Delgado para afrontar los retos de la izquierda, los retos que tiene por delante la izquierda en el futuro. Nosotros hemos podido hablar con Gabriel Rufián a su llegada y nos decían que han abierto un debate necesario. En unos minutos va a dar comienzo ese acto y, como ven, máxima expectación aquí en el centro de Madrid. Riguroso, directo y se lo vamos a contar. Por cierto, enseguida Pedro Sánchez le ha metido una puya hoy a Felipe González que van a ver a continuación, ¿eh? Con sonrisa incluida. A ver, enseguida esto. Pero antes, estábamos hablando de lo de Ayuso, cuidado, porque el Tribunal Supremo cifra en que son casi 80.000 euros los que le tendría que dar el ex fiscal general del Estado a la pareja de Ayuso, todavía pendiente de su caso de presunto fraude, entre otros casos de presunta corrupción. Bueno, esto ha ocurrido en el Congreso. Cayetana Álvarez de Toledo y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Ha ocurrido esto por este caso del fiscal general y de Amador, pareja de Ayuso. Vean. Tensión. Señor Bolaños, ¿está usted con el fiscal general condenado o con el Tribunal Supremo que lo condenó? Ustedes tienen pánico, señor Bolaños, se le ve en la cara. Este bulo de que era la Fiscalía la que quería el acuerdo y no el delincuente confeso, pues le parecerá peccata minuta. El Gobierno, por tanto, está con el Tribunal Supremo, está con la ley y está con los que cuentan la verdad. Bueno, pues 80.000 euros tendría que pagar, es lo que pide el cifra del Supremo, Chema Garrido, sí, el ex fiscal general del Estado, a Amador. Porque no solo es una sentencia injusta hacia el fiscal, sino que es un aviso a navegantes. Es decir, si al fiscal le condenan con pagar 80.000 euros, que no le condenarán a cualquier periodista o a cualquier político que se atreva a decir que el Partido Popular tiene mano en algunas instrucciones judiciales que van encaminadas a hacer caer un gobierno y a beneficiar al Partido Popular, mientras que sus casos alargan sine die, sin que haya sentencia. Pues ya ven, esto es lo que está ocurriendo. Entre tanto, debate.
Felipe González dijo que votaría en blanco si se presenta otra vez Pedro Sánchez, los mismos candidatos, vino a decir. Sánchez hoy le ha respondido desde la India. Ha dicho que va a tener que esperar Felipe González, porque él se va a volver a presentar. Este recado a Felipe González de Pedro Sánchez. Vean. El titular sería al revés, que Felipe González apoya alguna de las cosas que haga este gobierno. Pero a partir de ahí, por supuesto que yo, al contrario, estoy encantado de que Felipe González sea militante del Partido Socialista Obrero Español y de que en un futuro vuelva a votar al Partido Socialista. Pero será lejano, porque me voy a volver a presentar. ¿Qué os parece esto? Aroca, Valentina, Sánchez respondiendo a Felipe González, que dijo que votaría en blanco si se presentan los mismos candidatos. No sé por qué el presidente Sánchez tiene tantas dudas. Yo no tengo ninguna duda en que el presidente González no va a votar en blanco. Va a votar a los suyos, y los suyos no son precisamente los socialistas. Pero si fuera verdad que votar en blanco, pues ya tiene más que la demoscopia, ya puede empezar a contar. Ya te contamos con un voto en blanco. Y por cierto, en otro nulo, que es el de Ibarra, que ha dicho que va a borrar los nombres de los socialistas de las papeletas, ¿no? Ese sería un voto nulo. Bueno, pues empieza por contar, ¿no? Hombre, yo creo que el Partido Socialista de hace mucho tiempo le ha salido un grano importante con su milicia inorgánica. Y digo inorgánica porque no se manifiesta por los cauces orgánicos, que es donde cualquier militante leal, disciplinado y coherente con sus ideas políticas se manifiesta. Un partido político es una cosa muy seria, es una cosa que está constituido por la propia Constitución española, no es una tontería, o sea, y la gente tiene que intentar, los que militan, pues tienen que saber que militar en un partido es una cosa muy seria, en donde hay que aceptar una disciplina, muchas veces incluso por encima de tus ideas, donde uno se puede manifestar libremente en los órganos, pero una vez que se manifiestan los órganos, tiene que apoyar a su partido, y si no, como dijo Rubalcaba, el que no esté dispuesto a apoyar a su partido es que no es de ese partido, y que se vaya, porque hoy día me parece a mí que el Partido Socialista tiene una milicia interna, en este caso constituida y liderada por el señor González, que se aproxima más a partidos que no tienen nada que ver con el socialismo que no al propio Partido Socialista, que ya tiene su pedra, dicho sea de paso. Valentina, esto después de que Felipe González, claro, ha obtenido la respuesta de Pedro Sánchez después de que dijera esto el expresidente del gobierno. Por los candidatos actuales yo votaré en blanco. Porque España no funciona. Entonces, oiga, y si gobernamos los próximos 15 años, ¿seguirá siendo así? Si a alguien le dicen que es un portavoz del Partido Popular, pregunto, ¿podría pensar que lo es? Valentina, pero yo creo que Chema, os pido un titular y a Marga, venga. Perdón, pero lo interesante del presidente del Gobierno hoy en estas declaraciones es que ha corregido a Ángel Víctor Torres, ¿no? Esa idea que tuvo el ministro de decir, oye, que la discrepancia interna en el Partido Socialista no cabe, y que si uno no está de acuerdo con el liderazgo que tiene el Partido Socialista, pues o con la manera de ejercer ese liderazgo, ¿no? Pues que tiene que necesariamente dejar de militar en un partido. Y yo creo que es muy sano lo que ha hecho el presidente del Gobierno justamente hoy, que es decir, oye, aquí se puede discrepar internamente, y el hecho de ser militante no quiere decir que no puedas tener ideas. De hecho, lo estamos viendo en la izquierda, ¿no? Ahí tienes a Rufián, que no se está presentando con lo que dice Esquerra Republicana de Cataluña. Es muy fácil, es un deporte de equipo, es muy fácil de entender. Bueno, por supuesto que La puya de Sánchez hoy a Felipe González es: me voy a volver a presentar, que es una forma de decirle a Felipe González, me voy a volver a presentar porque tengo el apoyo de la militancia, que es quien decide en el Partido Socialista quién se presenta, y tú, Felipe González, no eres nadie en ninguna de las agrupaciones del Partido Socialista. Esa es la puya que Sánchez le ha hecho a Felipe González. Marga, ¿qué te parece el recado de Pedro Sánchez a Felipe González? ¿Y Felipe en qué posición está? Es otra pregunta que se puede hacer. Marga, ¿cómo lo ves? Me hago otra, y es ¿por qué le hacemos caso? Quiero decir, lleva 30 años sin pintar nada en la política española, situándose en sus negocios, en la política más conservadora. Yo tengo mucho respeto a las personas mayores, pero hasta ahí. Quiero decir, el hecho de haber sido presidente del Gobierno no le da ninguna sabiduría. Yo, sinceramente, mucho caso no le hago. Sí le hago caso al hecho que aquí se ha comentado. Tú militas en un partido de manera voluntaria, y en los estatutos del Partido Socialista, que me lo he mirado esta tarde, yo no soy militante del Partido Socialista, pero me lo he mirado, dice que uno de los deberes de los militantes del Partido Socialista es no ofender a los socialistas. Quiero decir, creo que es lo que ha hecho Felipe González. Creo sinceramente que Pedro Sánchez se lo tiene que hacer mirar, porque me parece que no va a parar Felipe González con la audiencia que se le da cada vez que abre la boca. Yo como periodista, lo de Marga me parece interesante, el planteamiento de Marga, yo hablo como periodista. ¿Tú crees, Marga, honestamente, crees que no habría que
hacer caso a las declaraciones del expresidente del gobierno, Felipe González? No, lo que creo es saber, como tú sabes también... Vamos a ver, yo creo que diga Felipe González, expresidente del gobierno, diciendo votaré en blanco si se presenta Sánchez, me parece una gran noticia. No estoy diciendo que me parezca bien, pero que noticia es, vamos, seguro. Y por eso lo hace. Es decir, yo estoy segura de que él monta el acto este que montó en el Ateneo, llaman a medios además para hacerlo, porque además es... Alguien le ha dicho, no son mis palabras, el tonto útil de la derecha, no son mis palabras, ¿no? Pero evidentemente, pues el que puede hacer que haga, y yo creo que Felipe González está también en esa estrategia. Y ahí eso sí lo que me parece interesante, eso me parece más noticia. Javier Aroca, enseguida nos pide paso María Espínola, que está en el acto de Rufián, que va a empezar, pero Javier... No, yo creo que a los políticos sí hay que hacerle caso en determinadas circunstancias, sobre todo cuando dicen frases importantes. Por ejemplo, una de Felipe González: desconfiar de aquellos políticos que acaban en las puertas giratorias. Yo creo que a González hay que hacerle caso. Hay que desconfiar de aquellos políticos que acaban en las puertas giratorias. Y otra en sentido contrario, en la otra parte de la película, hay que citar también a Alfonso Guerra. Ahora que la derecha está tan entusiasmada con las libertades que, según ellos, no se producen dentro del Partido Socialista, recordad aquella frase de Alfonso Guerra: el que se mueva no sale en la foto. Yo creo que aquí hay dos conceptos, por lo que decía Marga. Uno es, yo creo que contar lo que ha dicho Felipe González, hay que contarlo. Luego ya hacerle caso en el sentido de, pues vamos a hacer caso a lo que dice y eso cada uno ya que juzgue si le hace caso o no a Felipe González. ¿Quién le hará más caso a Felipe González, la derecha o la izquierda? Es una pregunta que dejo ahí, al actual Felipe González. María Espínola, pides paso, acto de Rufián con Emilio Delgado, Sara Santaolalla. Cuéntanos, ¿qué ocurre? ¿Estás a las puertas? ¿Qué pasa? ¿Que hay gente que dice que quiere entrar y no ha podido? ¿Qué pasa? Sí, Jesús, a punto de arrancar ese acto aquí a las puertas de la sala Galileo Galilei. Se está viviendo un momento un poco de tensión porque ha llegado Vito Quiles, que ha intentado acceder al acto y bueno, la gente le está increpando, ha dicho que viene a provocar, que es un provocador y están diciéndole pues que se marcha. Hasta ahora, como les decimos, a punto de arrancar ese acto, todavía mucha gente que no tiene entrada y que quieren acceder al acto y bueno, ahora se están escuchando como dicen fuera a Vito Quiles, que ha intentado acceder al acto y que evidentemente pues no ha podido. María, ahora mismo estás en la entrada de la sala Galileo Galilei, calle Galileo de Madrid. Claro, es gente que ha quedado fuera, que no ha podido entrar. Bueno, vemos ahí algún elemento, por así decirlo, que también se ha quedado sin entrar, María. Claro, la gente está expectante y es el ambiente que se vive ahora mismo de un acto que va con cierto retraso. A Rufián, ¿cómo lo has visto? Porque he hablado contigo antes de empezar el acto, ¿lo has visto nerviosillo? Bueno, nervioso y poco hablador para lo que suele ser Gabriel Rufián, pero nos decía que hoy se abre un debate muy necesario. Mucha gente, mucha expectación. Jesús, ha venido gente de toda España, ha venido gente de Asturias, de Cataluña, algunos incluso sin entrada, son los que aún aguardan en las puertas de esta sala. Estamos viendo la señal del acto, del comienzo del acto, María. Esta es la señal en directo, han salido ya a la sala Galileo Galilei, estaban en camerinos y ahí ven Emilio Delgado, en el centro Sara Santaolalla y Gabriel Rufián. Señal en directo. Bueno, pues ya ven, es el comienzo, el inicio del acto, de lo que se está viendo en la sala Galileo Galilei de Madrid, una sala que tiene un aforo, Chema Garrido, de unas 500 personas. Unas 500 personas. 500 personas. Hay que recordar que se agotaron las entradas en poco más de 4 minutos, que muchos periodistas ni siquiera hemos podido ir a cubrirlo porque no existía el aforo, lo han limitado a una persona por medio y que hay muchísima gente fuera en las inmediaciones de esa sala que, como bien dice, son 500 personas. Javier, ¿se busca también este tipo de imágenes de la plaza abarrotada, por así decirlo? La sala tampoco es tan grande, pero bueno, la han llenado y hay gente fuera. Javier. Bueno, es una manera de opinión también, ¿no? Uno opina también con sus manifestaciones. Esto está estudiado en la ciencia política desde hace mucho tiempo. Pero bueno, yo hoy deseo muchas cosas. Primero, que el entusiasmo que observo se transforme en acción y sobre todo en voto, que todos los que están ahí, por ejemplo, que vayan luego a votar, que sería una buena terapia, la primera y más importante. Y segundo, espero que a Rufián le hagan caso, no solamente en España, en el Estado español, sino que le hagan caso también en la Esquerra Republicana de Cataluña, que sería muy importante, y también le deseo, lógicamente, a Emilio Delgado, que le hagan caso también Más Madrid, porque si los partidos, no las personas, están por delante de las personas y entre todos construimos alternativas viables y posibles,
estaremos mejor. El fulanismo no es bueno para la izquierda, ya tenemos experiencia. Esta última legislatura ha sido un episodio gravísimo de fulanismo en donde se ha perjudicado a la izquierda. Solamente recordar una cosa, todavía me late en mis oídos una frase que oí escuchar una vez. Esto no va de izquierda ni de derecha, esto va de Pedro y yo. La pronunció Yolanda Díaz. Claro, si pensamos que las alianzas de izquierda se cosen por arriba, estamos fastidiados. Yo creo que es la gente desde fuera, esos que están ahí de público, son los que tienen que presionar en sus organizaciones para que la cosa fluya de abajo arriba y que construyamos una izquierda que verdaderamente represente los intereses revoltosos de la izquierda, que hay mucho que revolotear, y no la docilidad entre políticas ya mascadas, como por ejemplo la de la vivienda, que tantísimo daño están haciendo a la juventud y a la militancia María, de ¿y izquierda. qué pasa afuera? María, cuéntanos. María Espínola. Pues Jesús, que está la policía acompañando a Vito Quiles, le han pedido que abandone el lugar, pues bueno, porque el ambiente se estaba caldeando y no es el fin del acto que va a tener lugar la tarde de hoy. Hoy se trata de un acto, bueno, pues en el que Gabriel Rufrén y Emilio Delgado van a hablar, a debatir sobre el futuro de la izquierda. Mucha gente que ha venido porque quería escuchar ese acto, apoyarles, y bueno, pues se están viviendo algunos momentos de tensión porque ha aparecido Vito Quiles, la gente le dice pues que es un provocador y la policía le está pidiendo que se marche para que no siga escalando esta tensión. Bueno, pues están viendo la señal en directo de lo que está ocurriendo en la sala Galileo Galilei y en la entrada de ese acto en Madrid. Chema Garrido. Sí, hay que decir que esto es una anomalía, ¿no? Porque Vito Quiles trabaja para el Partido Popular, ha cerrado los mítines del Partido Popular, colabora con el Partido Popular de Ayuso y cobra del Partido Popular de Ayuso. Entonces no sé qué pinta una persona que cobra del Partido Popular de Ayuso intentando torpedear un acto de la izquierda. Vamos a la sala, que es donde está el protagonismo. Sala Galileo Galilei, va a empezar el acto. Vamos a la imagen. Gabriel Rufián, Emilio Delgado, Sara Santolaya, señal en directo. No nos podríamos imaginar que las entradas se iban a acabar en 4 minutos, no nos podríamos imaginar que iban a estar aquí todos los partidos del ámbito progresista. Gracias por uniros a esta conversación. Y no nos podríamos imaginar que casi 100 medios de comunicación nos iban a pedir acreditación, que veréis ahí que no nos caben y de hecho no han cabido todos y lo sentimos. Manu Levín. Y esto quiere decir... Decía, ¿están todos los partidos representados? Decía ahora mismo en la presentación. Bueno, creo que han ido algunos dirigentes a escuchar, ¿no? Lo que, insisto, se ha planteado como un debate, como una discusión sobre lo que necesita la izquierda. ¿Está Podemos finalmente por parte de sus propios? Creo que no hay dirigentes ahí. Podemos, en realidad, si alguien ha apostado en España por una alianza entre los partidos, digamos, de las naciones sin Estado y la izquierda a nivel estatal, ha sido Podemos, ¿no? Con la alianza que construyó parlamentaria con Bildu, con Esquerra, con el BNG en la anterior legislatura. Yo quisiera, si me permites, insistir brevemente en la reflexión que hacía antes Jesús, porque ¿cuántos años llevamos en la política en España en los que el discurso y las acciones del campo progresista, voy muy rápido, están marcadas por el miedo? Es que en 2023, Jesús, también se decían todas las encuestas que iba a ganar el PP y Vox y no sucedió. Entonces hay que salir de una vez de esa trampa paralizante que nunca jamás ha funcionado en la historia y que no va a funcionar ahora, ¿vale? Chema, es que me cortas y no se puede hablar. Te corto, que es que, cuidado, que es que hay que estar pendientes del comienzo del acto. Vamos a poder hablar. Es difícil hacer una argumentación. Calma, no te corto. Hay que dar un titular cada uno porque va a empezar el acto. Precisamente el problema es que no están todos los partidos políticos de la izquierda. Faltan también algunos partidos como la Junta o Adelante Andalucía. Por cierto, donde son las próximas elecciones y no hay unidad de la izquierda. Empiezan en Andalucía. Marga, un titular, por favor. Sí, a mí toda esa conversación me parece fantástica. Es la que hay que tener sobre el futuro, sin mirar al pasado. Yo no tengo miedo, Manu, en absoluto. Es más, tengo ganas de pelear y pelear por ese país y hacer que los reaccionarios no ganen. No tiene nada que ver con el miedo, tiene que ver con las ganas, con la disputa de ese futuro. Y por eso esta conversación y las muchas que vamos a tener que tener entre gente que pensamos más o menos de la misma manera me parecen bienvenidas. Alberto, un titular, por favor. Hombre, a ver, la sala Galileo Galilei, lo decíais, no es un estadio de fútbol, caben unas 500 personas, pero habrá que ver si esto desemboca en algo que realmente sea capaz de congregar a mucha gente. Está bien elegir la sala Galileo Galilei, que está bautizada así y llamada así en nombre a un astrónomo
y matemático, porque precisamente es de lo que carece la izquierda, de estrellas y también de que salgan los números, ya que son incapaces de juntar. Igual es también un guiño a Roca a los negacionistas, porque claro, dice la izquierda, Alberto, hombre, tenemos un mundo ahora mismo donde está saliendo gente como Figaredo. Hombre, sí. Bueno, están negando el cambio climático, ahora mismo el feminismo que quiere el PP es el de Vox. ¿En qué quedamos? Bueno, si la derecha está contenta porque en esta sala quepan solamente 500, pues seguramente estará muy seguro por la cantidad de miles de personas que metieron ellos en las últimas manifestaciones y que le van a ganar a Vox. Pero sin embargo no ha ocurrido. No ha ocurrido. El PP ahora mismo está acojonadito con Vox. Lo ha demostrado en Extremadura, lo ha demostrado en Aragón y lo va a seguir demostrando. Y eso es la gran perturbación ahora mismo de la política en España. Porque la política, me acuerdo más que tú. Y además para bien, no para mal. La política no se mide en asistencia a actos ni asistencia a manifestaciones. La política se mide primero en coherencia del discurso. Segundo, en acción política. Políticas que vayan destinadas a sus destinatarios. Y segundo, teniendo coherencia. Claro, cuando todas cosas fallan, pues al final nos tenemos que ver reunidos en los teatros para discutir de lo que no hacemos. Porque muchos de los que están ahí están en el gobierno. Y por tanto, en el gobierno donde se hacen las cosas. Valentina, un titular, por favor. Eso es una cierta incoherencia, ¿no? Porque precisamente intentar reconstruir el espacio de la izquierda cuando ahora mismo formas parte del gobierno, y esa es una de las temas fundamentales que aquí no se quiere abordar, ¿no? Y además no tienes y no gozas en este momento, como el caso de Rufián, del respaldo de tu propio partido, pues estamos casi en un tema como el que estábamos hablando de Felipe González antes, ¿no? O sea, si no existe la discrepancia interna entre los partidos, a lo mejor Rufián lo que debería hacer es dejar el escaño o por lo menos la portavocía de su partido, ¿no? Empieza la presentación por parte de Sara Santolaya, señala en directo. Gracias a todas y a todos por acompañarnos hoy. Gracias de verdad. Esto es ilusión, esto es esperanza y esto es debate. Yo creo que Gabriel y Emilio y Gabriel, no necesita grandes presentaciones, no por las tantas entrevistas de uno o por los TikTok de otro, sino porque creo que son dos personas que se han ganado el respeto de la gente allí donde han estado y donde han ido. Uno se lo gana cada semana en el Congreso de los Diputados lidiando con la más absoluta vergüenza de algunas derechas o de todas, la catalana también, aunque hay algunos medios que se olviden de ella porque suelen ir de la mano, y otro se lo gana, con este micro es un poco regulín, pero bueno, otro se lo gana cada semana enfrentándose a Ayuso, que ya estamos viendo de qué va todo lo que hace. Ya casi lo de menos es que tenga un novio defraudador. Pero bueno, no sé, da igual. Mejor este. Esto va de lo que está pasando en este país, del auge de la extrema derecha, del miedo que da, de gente aterrorizada por nuestra democracia, por nuestros servicios públicos, de mujeres que tienen miedo al salir a la calle porque cada vez hay más nazis, de mujeres y de hombres que quieren hablar a sus hijos con la tranquilidad de que no haya un medio desinformando, de hablar de inmigración, no de invasión, de hablar de vivienda, de hablar de especulación, no de ocupación. Como pues esa introducción, estamos pendientes del comienzo. Y va un poco Manu, de todo esto. Sí. ¿Crees que a partir de aquí surgirá algo a la izquierda del tablero? Es decir, ¿crees que esto será, pues no sé si el germen de algún tipo de alianza, algún tipo de cara a unas elecciones, que haya un entendimiento, Manu? Yo comparto algo que decía Javier hace un momento, y es que la clave del éxito de un espacio de izquierdas no es un pacto entre dirigentes, sino es el contenido, es el proyecto. Si eso está claro, si hay un proyecto alternativo al PSOE que plantee las transformaciones que son necesarias en este país y en este mundo, porque no olvidemos que vivimos en el mundo de Trump, en el mundo de Netanyahu, es decir, la izquierda tiene que radicalizarse, la izquierda no puede ser tibia, tiene que plantear otro mundo posible. Si eso se concreta, las alianzas caerán por su propio peso. Y en ese sentido, por ejemplo, yo creo que jamás la izquierda puede volver a llamar ruido a la lucha por cambiar las cosas. Empieza a hablar Emilio Delgado, señala en directo. En que odies a tu vecino, en que sospeches de él, en que ames a quien te oprime y en que odies a quien intenta defenderte. Y ante esa situación, la conversación pública en la izquierda se estaba quedando corta, bajo mi punto de vista. Se estaba circunscribiendo a algo que es muy importante, que es con qué fórmula nos vamos a presentar a las elecciones, pero en mi opinión hacía falta abrir esa conversación mucho más, ¿no?
Hay gente aquí que está trabajando en cómo nos vamos a presentar a las elecciones. Creo que es fundamental, creo que tienen todo mi reconocimiento, mi respeto. Es una tarea dificilísima, pero creo que necesitamos una conversación mucho más amplia para empezar, para entender cómo hemos llegado aquí. En el año 2004 yo tenía 28 años y en el barrio empezaron a aparecer unas pegatinas en las que había un símbolo de stop y encima ponía feminazis. Y pensamos, pues alguien que le habrá dejado la novia y estará enfadado. No era ningún resentido, era el principio de hazte oír. Y después vinieron otras asociaciones similares y empezamos a oír hablar de ellas como abogados cristianos, profesionales por la ética. Empezó a aterrizar el Yunque, que sería también una secta mexicana que formó parte también de la construcción de Vox. Y todas estas organizaciones satélites impulsaron un partido político que fue Vox, que condicionó primero a la derecha española y finalmente ha acabado por condicionar toda la conversación pública en nuestro país. Lo que tenemos delante no son dos partidos de derecha que pueden tener mejor resultado pero en unas elecciones. Lo que tenemos delante es un bloque histórico. Un bloque histórico en el sentido gramsciano, en el sentido de tienen una base social, tienen un liderazgo político, tienen un liderazgo intelectual y moral y tienen una propuesta cultural que hace que las razones de los ricos, que son quienes pagan este bloque y quien lo financia, se conviertan en las razones aceptadas en la sociedad. Señala en directo, ha empezado la intervención de Emilio Delgado, después irá Gabriel Rufián, se lo estamos contando en directo en Malas Lenguas, 7 y 2 minutos, en Canarias, una hora menos. Se llama Garrido. Para ser Eso está ocurriendo en ese acto. Para ser justos hay que decir que yo no conozco ningún partido político en España que en 4 minutos agote 500 entradas de ningún teatro, porque aquí se ha dicho que son 500 personas, porque no entran más. Son 500 porque no entran más y porque además se celebra en una sala, la Galileo Galilei, que es emblemática y que significa mucho porque es un espacio de libertad. Abrir la conversación fuera. Javier Aroca, yo planteaba aquí si debe ser o puede ser el germen esto de algo que se mueva en el sentido de una alianza, o sería necesario que se aglutinara. Te pregunto como experto, ya eres perro viejo, por así decirlo. ¿Sería necesario que se aunaran partidos para que no se fragmentara el voto o que no se perdieran votos o no tiene por qué? Perro viejo y perro nuevo, y sobre todo entre mi vejez y mi juventud no he perdido el olfato. Es una cosa muy importante en política. Eso es muy importante. No, te voy a decir, porque es verdad que los peligros que tiene la izquierda y por extensión la democracia son obvios. Están claros, están en los papeles. Yo mismo lo he escrito, están ahí. Pero yo creo que el papel de la izquierda no debe ser un papel lastimero. O sea, ya sabemos lo que ocurre, ya sabemos todo el repertorio que nos ha citado ahora Emilio, de todos los peligros que llevamos observando en estos últimos años, ¿no? Y sabemos el peligro que tiene esta gran revolución de la derecha y de la extrema derecha. La respuesta es que somos nosotros. Y a mí lo que me preocupa, lo digo en serio, yo no siento ejercer un papel, quiero decir que no lamento ser crítico en este sentido, porque yo creo que si algo nos define a la gente progresista es que somos críticos. Y yo lo que me pregunto es que por qué una coalición que nació con 31 escaños hoy apenas le dan las encuestas 10. A eso es lo que hay que dar respuesta. Va a empezar Gabriel Rufián, señala en directo. Pues mira, desde que anunciamos este acto, que fue una locura que me propuso Emilio, se han escrito 217 artículos. Los he contado, ¿no? Entonces he obviado los insultos a Sara, porque son inmensamente más graves. A Emilio y a mí compartimos este honor. Nos han llamado cerdos, jabalís, ególatras, narcisistas, iluminados, navajeros, chulos, bobos, barriobajeros. Está igual, sí. Bueno, de eso sí, ¿eh? De eso sí. Racistas, sotanistas, sionistas. Esta es para mí gordo. Esta es la última. Bueno, pero al final yo no. O sea, más allá, cuando tú te dedicas a esto de la política, te das cuenta enseguida que esto va de dos cosas. Sin faltarle el respeto a nadie, de leer argumentarios y vivir muy bien. Vivir muy bien. Vivir. O pensar, mira, yo estoy aquí para pensar y estoy aquí sobre todo para tener un pie y una oreja en la calle.
Marga, un titular que pondrías por lo que estás oyendo ahora mismo. Es que acabo de empezar, yo estoy deseando ver las conclusiones de esa conversación. Es decir, a mí me parece que es positivo luego insistir que haya debates de este tipo, que se hagan desde la historia y las biografías de personas como ellos, como las de muchísima otra gente, con lo cual yo creo que hoy empieza una nueva lectura de la forma de entender la política en España y yo estaré muy atenta y ayudando en lo que pueda a construir alternativas ilusionantes en nuestro país. Y hablan de lo que señalamos. Ahora os voy a preguntar qué puede significar también o qué simbolismo le veis a esa palabra que pone ahí futuro. Gabriel Rufián, a ver lo que está diciendo y ahora os pregunto. Con un gobierno de PP y de Vox. El tiro es buenísimo. O sea, no tiene mucho sentido. Yo voy a intentar ser muy, tampoco soy sospechoso de no serlo, muy claro. Yo tengo miedo. Ya sé que esto es anticompol, pero yo odio el compol. Compol, para quien no sepa, es la comunicación política. Cuentacuentos. Yo tengo miedo como demócrata. Yo soy catalán, soy independentista. Alberto, un titular, por lo que vemos. Hay una pregunta que también os quiero hacer. ¿Esto puede quedar más en, digamos, en algo muy llamativo, muy mediático y que luego realmente se disuelva porque no haya apoyos de otras formaciones? ¿O es el germen de algo, como digo? ¿Qué puede ocurrir aquí? Alberto, ¿quedará en algo especie de humo o realmente va a ser algo ilusionante y marque el comienzo de algo? ¿Tú cómo lo ves, Alberto? Yo te digo que una de las críticas que se ha repetido a Gabriel Rufián en estos días es precisamente que esto lo ha hecho más por sí mismo de cara a la galería, pero sin hablar previamente con los demás actores de la izquierda y sin consensuar un mínimo con otros partidos. No te digo ya con Sumar o con Podemos, sino incluso con Bildu o con el BNG. Entonces yo creo que las cosas se hacen de otra manera, pero sí que creo que esto puede ser el germen de una discusión más profunda para ver qué se puede hacer dentro de la izquierda. Y la otra cosa que te digo es que se habla mucho de que hay que variar un poco ya el discurso del miedo al PP y Vox, que eso, por cierto, ya lo hace el Partido Socialista, o sea que ya ahí ese caladero de votos yo creo que ya se marcha en buena parte. Hay que empezar a pensar también en discurso, en positivo, ilusionante, que es de lo que hace la izquierda y realmente lo que yo creo que tiene que cambiar si quiere también ganar votos. Javier, yo entiendo que tanto Emilio como Gabriel, que me perdonen si los tuteo, yo creo que hacen un gran ejercicio de responsabilidad y de valentía democrática al expresar en público sus opiniones personales. Porque yo solo lo puedo entender así, como sus opiniones personales, y yo lo agradezco. Pero yo, antes de hablar del futuro, hablaría del presente. Y luego me preguntaría cuándo llega el futuro. Pero lo primero es el presente, porque no podemos afrontar el futuro sin plantearnos qué está pasando en el presente. Y en el presente están pasando muchas cosas, y tanto uno que forma parte de la coalición parlamentaria como el otro que forma parte de la coalición de gobierno podrían decirnos algunas cosas. Vamos a ver lo que está diciendo Rufián. Daños a Vox. Provincia a provincia. Y eso no se hace... Pero a dos carrillos, ¿eh? A dos carrillos. Y eso no se hace con... yo llevo toda la puta vida haciéndolo. Es que eso no se hace con discursos de puta madre y de... Ciencia. Método. Orden. Bueno. ¿Y cuál es el método? ¿En qué se traduce eso? Por ejemplo, aquí la clave es ¿a qué renunciamos? Es decir, ¿qué sentido tiene que 14 izquierdas, me encantaría que 14 derechas se presentaran donde vivo, ¿eh? ¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas, representando lo mismo, nos presentemos en el mismo sitio? Bueno, pues es la clave que está dando Gabriel Rufián, está dando la clave de la fragmentación de la izquierda. Y un titular que pido, y os lo pregunto de forma muy directa, Manu Leven, Javier Aroca. Sí. ¿Esto puede ser el germen de algo o puede quedar más bien en algo que sea muy mediático? Yo creo que es Manu, y os pido un titular. Yo creo que es más bien lo segundo. Sobre la fragmentación, os recuerdo que hay 3 derechas en España, 3, el PP, Vox, se acabó la fiesta, está Junts, está el PNV, está Unión por el Pueblo Navarro, es decir, hay un montón de derechas. Yo creo
creo que lo que estamos escuchando, Jesús, me da la razón. Vox, el miedo, tengo miedo, como demócrata tengo miedo, la clave es a qué renunciamos. Todo lo que estamos escuchando en unos poquitos segundos, la palabra miedo ha aparecido un montón de veces. Yo creo que el miedo no puede ser el pegamento de la izquierda ni puede ser el pegamento de ningún proyecto, que la derecha de la que se habla además ya está aquí, gobierna en las comunidades autónomas, tiene el poder judicial, tiene los medios de comunicación y la clave no son los pactos de dirigentes, es si estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer para confrontar a la ultraderecha. Insisto en que lo que está diciendo Rufián y Delgado es cosa muy importante, pero yo creo que hay dos peligros que hay que despejar inmediatamente para la izquierda. Uno es el gatopardismo cookie, es decir, transformarlo todo para que todo siga igual, y el otro el fulanismo, porque aquí hay fulanismo, lo vuelvo a insistir. Vamos a contar enseguida lo que está pasando con Vox, que dice que la izquierda quiere enseñar y está enseñando a los niños a masturbarse con garbanzos. El delirio. Antes, señala en directo, acto de Gabriel Rufián, Emilio Delgado, modera Sara Santolaya. Esto está ocurriendo, Sala Galileo, Madrid. ¿Cómo hay que hacerlo para que... ¿Cuál es el criterio para que llegue? ¿Para que solo haya un partido? ¿Para que solo haya una fuerza? ¿O todos en una? ¿Cuál es? Yo no... Me alegro de discrepar. Yo no planteo esto en términos de ilusión. No es una fiesta de cumpleaños. Pero sí creo que tiene que haber una chispa inicial que genere algo, ¿no? Y ese algo, cualitativamente, para mí, es igual de importante que la unidad de los partidos. Podemos meter 5 partidos o 7 u 8 en la misma caja, pero si esos partidos no llegan a quien tiene que llegar, si todos juntos sacan un 15%, pues tenemos el mismo problema. Y yo creo que hay un problema de alcance serio, de sectores de población a los que no llegamos. Me da igual que vayamos un montón de partidos. Pues como los trabajadores del campo, por ejemplo. Como los trabajadores del campo. A mí me da igual que a un señor le guste la caza o no le guste la caza. A mí no me gusta la caza. La aborrezco la caza. No me gusta. Pero si ese señor está de acuerdo conmigo en que tiene que haber buenos servicios públicos, en que no quiere corrupción, en que quiere más democracia, yo quiero contar con ese señor. Si ese señor ve cómo el valor de su producción cae en picado porque las empresas de alimentación se quedan por el camino con todo lo que produce, yo a ese señor le quiero en mi equipo. No se lo quiero regalar a Vox. Por ejemplo. ¿Por qué no llega ese señor? Por ejemplo. Creo que hay... ¿Pero por qué crees que no llega ese señor? Te pongo otro ejemplo y explico por qué creo que no llegamos. Contaba Owen Jones en el libro de Chad. Bueno, pues están viendo señal en directo y vamos a estar muy pendientes del acto. Antes os quiero plantear otras cosas. ¿Qué está ocurriendo? Porque mientras vemos esto en la derecha, el PP pacta con Vox. Feijóo dice que no habrá líneas rojas, pero es que es un Vox que, ojo, esta diputada, hablando de una izquierda obsesionada con los niños, clases de masturbación con garbanzos, pero ¿qué delirio es este? Esta diputada en el Parlamento Balear de Vox, Patricia de las Heras. Es la enfermiza obsesión de la izquierda con nuestros hijos. Son los mismos los que quieren prohibir el fútbol, los que quieren impartir clases de masturbación con garbanzos y canciones sexuales en infantil con tan solo 2 añitos. Deben tocarse las partes del cuerpo con una bolsa de garbanzos, incluidas las zonas íntimas de los niños, la que les enseña a masturbarse o a inventarse géneros inexistentes. Van a ver que hay más, porque luego incluso llama a la izquierda tarados. En fin, yo no definiré lo de esta diputada. A mí me gustaría decir que han estado financiados, partidos como Vox, por tecnócratas como en X o Telegram, en los que hay pornografía infantil. De esa pornografía y de esos menores de edad no hablan, porque estaban muy preocupados por educación por la ciudadanía, pero no que las redes sociales se hayan convertido en la puerta de entrada de la pedofilia. Ya, pero Javier Aroca, antes hablábamos de los pocholos, ahora llegamos a lo de los pocholos. Bueno, comparado con esto, alguien con un cargo, un sueldo público y una sede parlamentaria, a decir que la izquierda les da clases con garbanzos para masturbarse. Bueno, yo creo que es obsesión y es un cóctel que lleva obsesión y también hipocresía, ¿no? Yo creo que esta derecha precisamente, o esta extrema derecha, debería taparse un poco, ¿no? Porque los mayores casos, por ejemplo, de pederastia que se dan en el Estado español no se dan precisamente en los centros de enseñanza ni con los niños. Se están dando precisamente en aquellos centros de enseñanza que están tutelados por la Iglesia Católica o allí donde la Iglesia Católica cabalga sin rienda y sin silla. Yo creo que a lo mejor si yo fuera de esta gente y estuviera tan preocupado, le pediría al gobierno que revise, por ejemplo, sus relaciones con la Santa Sede y que revisase muy bien en manos de quién cae la enseñanza de nuestros hijos, no en los centros públicos, sino en todos los centros, incluidos los privados y los religiosos. Pero es que hay más, porque llama tarados mentales a la izquierda, al mismo tiempo que insiste en lo de las clases con garbanzos para masturbarse. Diputada de Vox. Es el partido con el que está pactando el PP. No permita, señor Vera, que estos tarados mentales decidan sobre nuestros hijos. Esto parece que les hace mucha gracia a los de la izquierda, pero yo desde luego, como madre de 4 hijas,
solo puedo decir que me espanta. Me espanta que esta peligrosa y enfermiza ideología se meta en nuestras aulas y corrompa a nuestros hijos. Los que quieren impartir clases de masturbación con garbanzos. Clases de masturbación con garbanzos. Valentina, no sé, ¿el PP está pactando con este partido? No sé, te pregunto, Valentina. Bueno, venga, Valentina Aroca, un titular que os pido sobre esto. Esto está ocurriendo en sede parlamentaria, España, año 2026. Sí, no, me tiene sorprendida, desde luego, el discurso que tiene esta señora en el Parlamento de Balear, y la verdad es que creo que sí merecería la pena pues intentar entender mejor a qué se refiere cuando hace una acusación como esta, ¿no? Que efectivamente si está preocupada, porque sus hijos están sometidos a este tipo de presiones en el colegio público, pues la verdad es que debería denunciarlo, pero denunciarlo en... Pero ¿crees, no sé, igual dice Valentina, igual es un problema de comprensión nuestro? No, yo creo que no. A veces que igual habría que entender por qué lo dice. No, que merecería la pena preguntarle a ella a lo mejor yo tengo un problema de comprensión porque como me eduqué... A ver, esto es un bulo directamente, son bulos, como me eduqué en la educación pública, a lo mejor tengo problemas de entendimiento, pero yo creo que lo he entendido perfectamente. Y no tengo que entender mucho más ayer proveniendo de la extrema derecha, esta tan carpetobetónica, digo, tan entrometida en el tuétano de ese tipo de gente integrista del Estado español. A mí lo que me sorprende y me inquieta es tanta coincidencia y tanto señalamiento de su propia coincidencia del PP. Cuando el PP dice, por ejemplo, que su feminismo es el mismo de Vox, o cuando su papel con respecto a la inmigración es el mismo de Vox, cuando es el mismo papel de Vox en lo de la enseñanza a nuestros niños en los colegios públicos, privados o concertados, es el mismo que defiende en Vox, yo me preocupo, porque creo que eso sí es muy nocivo para el Estado español, que haya un partido convencional como el Partido Popular, por lo menos hasta ahora, que coincida con la extrema derecha. Bueno, enseguida, en otra sede parlamentaria, en el Congreso, hoy los amos del Cortijo, enseguida con Villarroya, porque Óscar Puente ha tirado de las expresiones de Villarroya. Ha ocurrido así, vean, villarroyismo en el Congreso de los Diputados ya. En mitad del Congreso, mientras yo hablo, ellos increpan y es imposible expresarse. El villarroyismo se apodera de Óscar Puente. Son los dueños del Cortijo. A los amos del Cortijo. Este es su Cortijo. Es los amos del Cortijo. Y ellos son los amos. Hoy les traemos el manual de José Miguel Villarroya. 1. Los amos del Cortijo no quieren pagar lo que les corresponde pagar. Persona que se comporta como el dueño absoluto. Esta expresión tiene múltiples variables. Como dices tú, los amos del cotarro. 2. La charlotada de los políticos. Sinónimo de tontería, bobada, estupidez. Veo que las charlotadas vienen fuertes. 3. Este es otro sistémico liberal. Persona que pertenece al sistema liberal. De clase media, aparte de un sistémico. No, de clase media. 4. Porque me consideráis un viejo comunista pasado de moda, es el abrigo de la KGB. Seguidor del comunismo y como tal no tiene regalos de los Reyes Magos. A mí no me traen nada, que soy comunista. Podrán existir réplicas. Son los dueños del Cortijo. Este es su Cortijo y ellos son los amos. Pero Villarroya... Si quieres, yo que soy comunista te puedo presentar que los conozco algunos de los amos del Cortijo españoles. Solo uno. Que estén preparados todos. Los amos del Cortijo. Los amos del Cortijo. Vamos a ver, José Miguel Villarroya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo, de entrada, no sé, Óscar Puente ve malas lenguas, no sé si crees que te ha copiado, ¿cómo te sientes? Porque el villarroyismo ha llegado al Congreso, ¿o qué piensas? Y enseguida te preguntaré por el acto de Rufián y Emilio Delgado también, pero primero por partes. Ya se habla de los amos y los dueños del Cortijo en el Congreso con un ministro. Villarroya, ¿qué le dirías a Óscar Puente? Si te está viendo, mensaje a Óscar Puente de Villarroya. Buenas tardes. Primero, buenas tardes. Segundo, le diría al señor Óscar Puente que no le voy a cobrar copyright porque utilice la expresión, pero le recordaría la frase de Gramsci, que sin praxis no hay teoría y que sin teoría no hay praxis. Claro. Y que por lo tanto, aparte de utilizar mi expresión de los amos del Cortijo, que utilice también la praxis que yo expongo para tratar a los amos del Cortijo. Bueno, Villarroya, te quiero preguntar también, porque estamos pendientes, vamos a ver señal de lo que está ocurriendo ese acto de Rufián, Emilio Delgado, Sala Galileo Galilei, Modera Sara Santaolalla.
Vamos a ver, señala en directo y ahora te pregunto qué te parece este acto. Te pido un titular, a ver qué va a decir Villarroya de este acto de Rufián, Emilio Delgado, pero primero lo que está diciendo Rufián. Es sencillo, ¿eh? Se está haciendo ni en Cuba ni en Venezuela, ¿no?, que es lo sencillo o lo fácil. Se está haciendo en países como Holanda o Singapur, en cuanto a ciudades se refiere. Freír a impuestos a quien quiera una casa, no para vivir, sino para especular. Si usted se quiere hacer rico, que lo pague. Que lo pague. Una familia, una casa. Si no, es que nos vamos al carajo. Lo que pasa es que yo estando... Claro que tienen mucho más pasta. O sea, lo que ha eclosionado ahora lleva 20 años incubándose, como decía antes, y ha gozado de coordinación internacional, de intercambio de conocimientos, de fundaciones. Hay muchísima pasta metida internacional ahí, pero creo que la pasta no lo explica todo. Creo que el Chocas puede decir lo que quiera en redes, pero yo me pregunto dónde estamos nosotros diciendo lo que queramos en redes, por ejemplo. ¿Dónde está la izquierda en determinados espacios populares? Está en auge, por ejemplo, el sector del videojuego. Ya factura más que la música y el cine juntos. Yo veo a la derecha metiéndose ahí. Nosotros no. Yo veo que el sector del fitness, la nutrición deportiva, los rollos estos de estoicismo o budismo están en auge. Hay mogollón de gente ahí metida y veo a la derecha interviniendo ahí. Y a la izquierda la veo analizando. Y dice, uy, aquí hay muchos contenidos de derechas. La diferencia entre un político y un analista es que... Se oye a Emilio Delgado, me gustaría oír a Villarroya. Gracias. Villarroya, ¿qué titular le pones? Espacios populares. ¿Por qué voy a la fiesta? Bueno, pues me recuerda a la obra de Mircea Eliade, El mito del eterno retorno, porque llevamos escuchando estas palabras desde que surgió Podemos y lo que le llaman la izquierda del PSOE, pues está donde está. Yo no escucho nada nuevo. Es decir, más allá de el miedo, y a que hay que reconstruirse, pues tampoco escucho nada. Yo coincido con Javier, es decir, hay algunos que están en el gobierno, pues alguna cosa podrían hacer. Sí, con Garoca, sí. Algunos están en el gobierno y otros apoyan a este gobierno. Pues yo creo que hay políticas que se podrían hacer que a lo mejor harían que hay gente que vota a Vox o que piensa votar a Vox, pues no votaría a Vox. Pero más allá de eso, a ver, me parece bien que la gente haga actos. Yo no estoy en contra de los actos ni estoy en contra de que la gente hable. Pero me parece que es moverse para no moverse del sitio, si me permiten la expresión. Aroca, por alusiones. No, por alusiones para coincidir con Villarroya, ¿no? Yo tampoco tengo ninguna duda ni menoscabo alguno sobre la intencionalidad, las buenas intenciones de los presentes y la oportunidad siempre de hablar en el territorio del progreso, pero evidentemente vuelvo a insistir que más que el futuro me preocupa el presente. Y si los presentes han renunciado a su propio protagonismo actual y están pensando en el futuro, antes de hacer una autocrítica que creo que debería de ser muy profunda de lo que hemos hecho los progresistas en esta legislatura, pues me parece que ese discurso va a quedar en nada. Y la gente probablemente vaya a acusar y se vaya a desmoralizar porque piense que al final es gatopardismo. Es decir, que todo parezca que cambie para que siga todo igual y probablemente con los mismos protagonistas. Entonces eso ya acabará de minar, porque vuelvo a insistir que el principal peligro de la izquierda no es que el voto de la izquierda, como se dice, de pronto vote a Vox no, yo eso no lo creo. Yo creo que el verdadero peligro de la izquierda es que la gente deje de votar y se asile en la abstención. Yo creo que ese es el verdadero problema de la izquierda y de la democracia. Villarroya, solo un titular sobre lo siguiente, porque El Plural publica hoy: Aznar transfirió más de $35.000 a Equipo Económico, el despacho que fundó Montoro. ¿Estos son amos del cortijo? Villarroya, solo un titular te pido sobre esto. Bueno, estos son gerentes cobrando los servicios prestados a los amos del cortijo. Y ahí lo dejamos. Villarroya, cuídate. Con el abrigo de la KGB va bien abrigado para el fresco. Nos vemos el viernes. La borrasca Pedro. Cuídate, Villarroya. Enseguida ha venido. Nos vemos. Venga, nos vemos, ¿no? Bueno, se va a estar contigo. Ernesto de Kaiser, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas tardes, Ernesto. Buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes. Ernesto, enseguida te quiero preguntar, porque Chema Garrido y en El Plural han publicado, Aznar transfirió más de $35.000 a Equipo Económico, el despacho que fundó Montoro. Vamos a ver esto. Sale a la luz la relación de Aznar con el despacho de Cristóbal Montoro. Aznar transfirió más de $35.000 a Equipo Económico, el despacho del exministro Montoro. A algunos les gustó más o menos. El tablero político es el nuevo foco de la investigación del caso Montoro y Aznar es una de las figuras clave. ¡Qué pecado! Según El Plural, un informe de la agencia tributaria confirma el pago del expresidente popular a Equipo Económico. Realmente fantástico. Fundado por Cristóbal Montoro en 2006 al acabar su etapa como ministro de Hacienda de Aznar. ¿Cómo lo explico? El despacho es el epicentro de una presunta trama de corrupción que beneficiaba a empresas gasistas mediante reformas legislativas a cambio de comisiones. Falta alguna cosa importante, no está todo. Y mientras el juez del caso pide más documentación, incluidas las cuentas bancarias de Montoro y del despacho, Equipo Económico recurre el informe de Hacienda y acusa al juez del caso Montoro de pasividad por alargarlo 8 años. Es que es una cosa... Un documento que, según El País, la defensa de Equipo Económico tilda de viaje emprendido a ninguna parte. ¿Lo tiene claro? El despacho critica ahora a Hacienda por extralimitarse al analizar el histórico de sus ingresos. Nada, hombre, nada. Y al juez por su extrema pasividad al alargar la causa 8 años, investigando presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude contra la administración pública, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios, falsedad documental. Chema Garrido, habéis publicado esto, un titular, y a ver lo que dice Caicer, al que vamos a preguntar por esto, también por Amador y por Rufián. Es muy importante poner el foco en los clientes de Equipo Económico porque da muchas pistas de qué hacían. ¿Pero Aznar aquí? Está Aznar, pero también hay administración del Partido Popular, también están gasísticas, y lo que cabe preguntarse y lo que tiene que estudiar la justicia es por qué le pagaban a un exministro de Hacienda que legislaba a la carta. Bueno, Ernesto Caicer, 3 titulares te voy a pedir en una tarde en la que estamos pendientes de lo que está ocurriendo en el acto de Rufián, te lo preguntaré también, pero antes, lo primero, titular sobre esto, Aznar y el despacho que fundó Montoro, luego por Amador y luego por lo de Rufián. Primero lo de Aznar y el despacho de Montoro, Ernesto, titular, por favor. Bueno, estos pagos aparentemente se produjeron entre el 2000 y 2004, cuando... digamos, Aznar era presidente del gobierno. Él debería aclarar a qué obedecían esos pagos y a gestiones que han hecho por él, asuntos que él le confió a ese bufete. Tengamos en cuenta que, como digo, Aznar era en ese entonces presidente del gobierno de España. Aznar fue presidente entre 1996 y 2004. Estos pagos se producen precisamente cuando él está en la Moncloa. Debería explicar a qué gestiones probablemente se refieran esos pagos y aclararlo. Aznar tiene la costumbre de amenazarte si mencionas un tema. Por ejemplo, en el caso Epstein, ha dicho que se va a querellar contra todos aquellos que invoquen su nombre o que le citen, pero claro, él está sujeto a normas de transparencia. Él es expresidente del gobierno, la presidencia del gobierno sigue siendo uno, cuando deja de ser presidente, sigue teniendo un estatuto, y por tanto, de la misma manera que Aznar se vanagloria de visitar al rey emérito en Abu Dhabi y publica una foto suya con el rey emérito, debería ser transparente también. Pues nos quedamos con esa petición de transparencia. Ernesto, vamos a contrarreloj. Te pido un titular, por favor, porque se acaba el tiempo. Ernesto, lo de Amador, el Supremo, 80.000 euros que pide Amador, y luego te pregunto por lo de Rufián. Amador, pareja de Ayuso. 80.000 euros. Pide al exfiscal general del Estado. Como yo ya publiqué y lo dijimos aquí, no puede ser el Colegio de Abogados el que falle esto. Normalmente es el Colegio de Abogados el que hace un dictamen que no es vinculante, pero no puede hacerlo porque el Colegio de Abogados, al presentar la querella contra el fiscal general del Estado de entonces, el señor Álvaro García Ortiz, rompió con la imparcialidad. Por lo tanto, no puede hacer un dictamen que además el Colegio de Abogados cobra, y el fiscal general lo ha impugnado. Pero Jesús, déjame que te informe, porque tengo aquí, me acaba de llegar el informe, la respuesta, el escrito de defensa de 3 acusados por facturas falsas, 3 acusados
por presuntos trabajos que nunca fueron realizados. Según la agencia tributaria son facturas falsas. El abogado Ricardo Corso niega los hechos, pese a que había llegado a un acuerdo con Anticorrupción aceptando una sentencia de conformidad con anterioridad, y además dice una cosa muy importante que seguramente tendrá en cuenta también la defensa de González Amador. Dice que todo es nulo, todas las pruebas que se han presentado por parte de la agencia tributaria, en este caso, son nulas porque la sentencia del fiscal general del Estado, condenatoria por revelación de datos reservados, supone la anulación de todo lo que se ha investigado y, por lo tanto, la nulidad. Y también... Ernesto, se nos acaba el tiempo. Remata, por favor, remata. Tiempo, pero si quieres información, tienes que venir aquí. Y si no, me parece muy bien. Terminemos aquí. Ernesto, calma, que es que el tiempo no lo marco yo y se acaba ya, hay que ir a la 1. El tiempo no lo marco yo, todavía no. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.